Suscríbete a La Panterita. Número 1 en todo el país. Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Muy buen día, Bruno. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, al 100. Saludos a todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Pero no entendí bien. ¿Qué dijiste? Al 100. Al 100. Ah, yo pensé que escuché mal. Al 100% sería. Claro. Muy bien. Federico, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Bueno, a ver, Johnny, vamos hasta Olimpia porque hay novedades en Olimpia. Johnny, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Johnny. Juan de Dios. Johnny González. ¿Dónde te va? ¿Te sale? Saludos para todos. Hola, Johnny, ¿cómo te va? Bien, señor, aquí atento. Bien. Bueno, Johnny, vamos a arrancar con Olimpia, ¿será? Sí, señor. Ya. ¿Se va? No. ¿Cómo se va? Johnny, hay reunión ahora, contame. No, es reunión habitual, planificando lo que será el viaje con destino a Colombia. ¿Y quiénes participan de esa reunión, Johnny? Está el presidente con sus colaboradores. Yo acabo de consultar justamente, porque Federico decía a la gran 7:30 que estaba la reunión, y volví a consultar porque estuvimos en contacto con Wilson cerca de las 9:30 aproximadamente, cuando ya manejábamos esta situación, pero me vuelve a decir la persona, no, es una reunión del presidente con sus colaboradores planificando lo que será el viaje a Colombia el próximo domingo, 7 de la mañana, para lo que será el partido clave. Y le consultaba sobre la situación del técnico, no se toca absolutamente nada, es un partido muy, pero muy importante, no va a cambiar absolutamente nada. De aquí al domingo, de aquí al martes, el domingo el viaje, el martes el partido contra el equipo colombiano de Atlético Nacional. Bueno, yo tengo lo último, Johnny. Tengo lo último con respecto a... Yo estuve toda la mañana sonando también, ¿eh? Toda la mañana. ¿Y qué me decís con eso, Federico? O sea, no... No, que estoy cubierto. No, yo te sí, escucho sí. con Mabel, está bien, está perfecto, pero déjame aportar... No, claro, pero porque este otro programa, por supuesto. Claro. Está nuestro hombre de Olimpia destacado, ¿no? Ahora cambia. Yo simplemente pues soy el encargado de deporte de la mañana. No, ya sé, Debo Federico. informar lo que más o menos voy averiguando. No, pero aparte tenés muy buena fuente, está bien. El tema es... 11:21 sí. el mensaje. No te puedo decir quién, pero está. Así viene la mano, Chun, ¿atendés? Ariel, Estoy muy atento. bueno, atendé Demasiado me porque es interesa. ahora lo último en Olimpia. Tema Aguirre. Fabio, ¿vos estás atento? Muy atento, queriendo saber qué está pasando. Pero medio que está chismoseando. No, con no, No, Federico. le pregunté cuándo es el clásico a Fabio. Estamos hablando de un porque él maneja eso. calendario. Y creo que es la fecha del 14 de mayo, era 14, ¿verdad, Dani? Hoy se programa. 13 y 14, 13 Hoy se sábado. programan 3 fechas y la fecha Hay del una de clásico adelanto, es... ¿verdad? Por eso, la fecha del clásico es la del medio y la última es la del adelanto. Así es. Textualmente la fuente, Federico, y espero que por favor Twitty no me meta en problemas, pero esto textualmente. Pero con revisiones permanentes, en mayúscula me puso permanentes, y ajustes. Y hay otro pero tienen que dar resultados. Vuelvo a repetir lo último de Olimpia, señores. La comisión directiva y el presidente del Olimpia no piensan en un cambio de DT y no pasa por la cabeza de Miguel Cardona en estos momentos un cambio de Aguirre. El presidente quiere respetar un proceso, pero hay dos peros, con revisiones permanentes y ajustes, y el otro pero
tienen que dar resultados. Exclusiva. Se está haciendo lo humanamente posible por levantar esto. Es lo que finalmente me dice la fuente. Así está la cosa en Olimpia y quiero la interpretación de ustedes después de esto que leí. Cuando dice él, pero tienen que dar resultados. ¿Qué es lo que tienen que dar resultados? Las revisiones permanentes y los ajustes. ¿A eso se está refiriendo? Los partidos, Bruno. No, espera, déjame cerrar con esto. Yo, Bueno. lo mío es noticioso y después la opinión de ustedes, ¿sí? Okay. Por favor, les pido. Por última vez voy a repetir, no lo van a cambiar a Aguirre ahora. No está en la cabeza del presidente del Olimpia, de su comisión directiva. El presidente es de respetar un proceso, es lo que me dice la fuente, pero revisiones permanentes y ajustes, y el otro pero tienen que dar resultados. Entonces, lo último con respecto al caso Olimpia. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Perdón, Ariel, sí. El pero es la idea central. Ahí está todo. ¿Eh? Eso suena, el pero, cuando decís pero. Hay dos peros, Y resultado el que manda. El primero, Entonces, el permanente que dice es partido a partido, revisión partido a partido. El tema de los resultados tiene que ver también y va de la mano quizás con el ajuste o los ajustes que debe hacer el cuerpo técnico de Olimpia dirigido por Diego Aguirre. ¿Cuál es ese ajuste? Lo que dijo el capitán ayer al terminar el partido. Hay que jugar con dos puntas. Lo hablamos aquí. Bruno, ¿te acordás que ya habías arrancado con ese tema la semana pasada? Después del partido de local de Olimpia, hablábamos del segundo punta que no apareció otra vez a nivel local y que le trae problemas al técnico y que definitivamente hasta que en el plantel, hasta el mismo capitán ya se da cuenta que el equipo no funciona de esta manera. Y aparte que no hay un patrón de juego. la idea central, a mí me suena mucho a que 2-3 partidos, y esto sigue en este tren de cosas, no, esto se corta. Yo creo que debería cortarse ahora, porque, es decir, Aguirre debería irse. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hay una rebelión futbolística, no solamente el tema de los dos puntas, que ya es una rebelión futbolística y lo dice nada más y nada menos que el líder y el capitán, sino cuando dice él, fui cara dura y me solté, dijo, porque él, gracias a una desobediencia a Aguirre, a una desobediencia táctica, Olimpia ayer cambió de postura. Él no quería y que me actitud. suelte, digo. Claro, eso es gravísimo. Son dos elementos que te dan que el mensaje no llega. Agregarle que dijo no podemos, o sea, cuesta, no dijo no podemos, cuesta. Quiero escuchar después la declaración de Richard Ortiz para no sacar de contexto. Pero dijo, hablando mal y pronto, cuesta jugar con un solo delantero, dijo. Claro. Ese es un mensaje directo a Aguirre. Y cuando dice que él se soltó, que fue cara dura, es fuerte lo que dijo Richard Ortiz. ¿Qué refleja eso? Que no llega la idea, que los jugadores no están Vos de sabés que yo acuerdo. también me quedé con el tema, cuesta jugar con un solo delantero, pero después cuando arregló seguido, no lo había escuchado en ese momento, agrega, él no quería que me suelte, pero yo de cara dura me solté y él, entonces, no es que soltó una vez, Y marcó se un quedó golazo. de ahí, Sí. se quedó como delantero. Eso no es así. Enfatizó lo del primer tiempo. Dijo, en el primer tiempo no quería que me suelte porque habló que el volante más ofensivo no rompía líneas. Claro, porque el volante más ofensivo era Seba Quintana. Sí. Yo esa segunda parte, porque ahí en tiempo real, decía, opa, el tema de cuesta con un solo delantero. Vos sabés que yo la segunda parte, yo no tomé de esa forma, pero ustedes, o sea, tienen los elementos para esa interpretación, porque cuando lo mete a Marcos Gómez y lo saca Romero, y dijimos en transmisión, esto en un contexto general es un cambio defensivo, el equipo está perdiendo y hace un 9-por-9, que es el ingreso de Brian por Paiva, y saca a un chico que estaba jugando dentro de todo bien, como Romero, y lo mete a Gómez. Y lo que genera es que Silva pase a jugar como un extremo por izquierda y que Richard se suelte. Por eso arregló un seguido cuando dice,
cuando tengo a alguien atrás yo me puedo soltar. O sea, yo la ¿quién- segunda pero parte quién, no Dani, la había tomado de pero esa ¿quién forma. era el que tenía ese perfil para soltarse en los partidos anteriores para Aguirre? Gómez. No, primero Quintana, ¿verdad? Sí. O sea, Claro. y cuando Pero es al estar Silva. Gómez es Gómez, ¿verdad? No, yo cuando Pero viste que ayer entró cuando Gómez, Richard era- dice, en ese mismo tiempo me atreví. Claro. O sea, no es que digo. fue por una indicación de técnico, claro. Fue motu propio. No, Me parece por que eso. por eso para mí fue más incluso que la de un delantero que se ve hace bastante tiempo, ¿verdad? El pedido del capitán. Le hicieron ayer la pregunta a Aguirre, que otra vez citó una cosa que también, si yo tengo que hacer un juicio de elementos, a Aguirre se le pasa todo, ¿verdad? Así mismo. Le entra a Brian Montenegro después de un mes a probar y lo atropella un adversario y lo saca de la cancha y no sé por cuánto tiempo. Diego Torres, que era la principal expectativa para verlo del arranque, en el primer pique se va llantado porque le agarró el pinchazo, que no estiró un pinchazo, fue en la pierna, en el muslo y también afuera. Ahí ya tenés dos malos de antes. Buró era un misterio, no sé si está bien físicamente, si no está en el banco por una cuestión estratégica, porque si así está mal. Pero que explique una sobrecarga. ya que Cuando viene instalás- sobrecarga, porque hace 2 partidos también estuvo afuera. Sí. Y preguntamos y era una sobrecarga. Y al día siguiente estuvo. Sí. O sea, pero ya que instala el tema de la conferencia, ahí sí me parece que también es preocupante. Porque Aguirre ve un partido que no sé quién más vio. Porque vos le escuchás y decías, no, pero Olimpia fue Pero una 7 tromba. situaciones. No, Habló de 7, 8. Sí. A ver, colocar los 2 goles anulados. Eso no. O sea, ¿cómo vas a colocar un offside? 2 goles anulados y 2 jugadas de offside en donde me parece que él también cuenta con esas aproximaciones. No, pero por Es lo que eso está te digo. diciendo Dani. En el compacto no entra las jugadas ahí. ¿verdad? No, pero y aparte, nunca. no, son 2 goles, ¿verdad? Está bien, 2 goles, pero después es como que cuentan otras jugadas y no puede contar el gol de Richard, porque ese no cualquiera hace ese gol. pero- Esa no es pero una jugada de por gol. eso te digo, o sea, eso porque es un crack de fines, ¿verdad? Yo entiendo el tema Pero de la malaria, muchachos, de las lesiones, acá pero- no se le va a cambiar. Yo le traje la información del último momento, no sé, Federico ya estaba también compartiendo, Sí, no, pero no, yo no, vuelvo a no. insistir, no le van a cambiar a Lo Aguirre que sí- por ahora, lo que sí porque que- hay hay dos peros. El por ahora y el pero me No, parece que... No, pero no, la fuente no me dijo por ahora. No, el La, pero. la fuente me dice, hay 2 peros, ¿verdad? Voy a repetir otra vez. Porque esta es una fuente, es más, me dice lo que piensa el presidente del Olimpia. El presidente del Olimpia no quiere romper los procesos, quiere respetar los procesos, pero son revisiones permanentes y ajustes. Pero tienen que dar resultados. Dice, ¿a qué se refiere dar No, resultados? yo te mostraba un mensaje de esa misma fuente, que es importante, del 20 de septiembre del año pasado. ¿Y qué pasó? Le escribí, le dije si había una movida con Julio Cáceres. Me dijo, no hay nada sobre eso, pero siempre todos rinden examen final. Ah, viste. Que se nota ¿Y que el es una... resultado? Y el resultado. Ganar, que tiene El que ganar. resultado, por eso esperemos lo de Colombia, por eso yo preguntaba por el clásico, cuándo es, más allá que Olimpia el campeonato ya le dijo que no, acá la Copa, por el tema gloria, pero económico por sobre todas las cosas, y está el tema, como alguien, no sé quién dijo ayer escuchamos entre tantas voces, alguien que dijo, de última la Copa no va bien, decía una de las voces que Johnny o Néstor estaban entrevistando después del partido. Está ¿verdad? Federico Ha llegado la Frutos. directiva, ¿eh? Está Federico Frutos. Ajá. Federico, gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. El gusto es mío y saludo a tus compañeros. Bueno, debo de contarte lo último de una fuente que me merece total confianza, plena confianza. El presidente Olimpia y su comisión directiva no piensan en un cambio en estos momentos de director técnico. Cardona quiere respetar procesos con revisiones permanentes y ajustes, pero tienen que dar resultados. ¿Qué pensás del momento del Olimpia, Federico? El Olimpia no está atravesando un buen momento futbolístico, eso se nota a las claras, Bruno. Pero también hay que tener en cuenta que Olimpia sigue atravesando con grandes dificultades económicas. Ayer vos lo estuviste hablando del tema de la FIFA de vuelta. O sea que en el Olimpia hay varios frentes difíciles de solucionar en este momento. Pero por lo que acabas de decirme, que el presidente quiere respetar los procesos, pero va a estar tomando exámenes más o menos cada partido, se puede entender de que la cosa no está tan fácil tampoco allí.
Sí, claro, porque dice revisiones permanentes, ¿Y ajuste y con resultado, dice. ¿Qué te hace pensar eso? Que si vos no salvas el próximo examen, ¿qué puede pasar? Así yo entiendo por lo que me has dicho. Sí, ¿verdad? sí, no, yo te estoy leyendo textualmente lo que me dijo la fuente. Sí, y bueno, yo entiendo eso, que si mañana sigue sin pasar la materia nuestro técnico, se estará estudiando el cambio. ¿Vos qué crees personalmente? Vos, como ex directivo del Olimpia, como socio del club, ¿qué pensás? Yo, mi pensamiento siempre es la de respetar realmente un proceso, pero se está poniendo difícil eso, a pesar y teniendo en cuenta que no es fácil lo que agarró el técnico Aguirre con las lesiones permanentes que tienen. Lastimosamente él, creo que todas las flechas están cayendo de punta para él y varias lesiones que debe incidir muchísimo en lo que es el rendimiento del equipo. Pero ayer llamó la atención una declaración de Richard Ortiz, que ustedes también se hicieron eco de eso, del hecho de que él tuvo que ir adelante para apoyar para esto, a pesar que tenía otras indicaciones. Y también indicó que el Olimpia no está, que necesita más fuerza adelante. Esperemos que el técnico eso lo tome bien y que eso pueda servir para corregir algunas situaciones que a lo mejor él no está viendo hoy, pero después de esas declaraciones puede estar viendo y sintiendo y tener la capacidad de corregir. Federico, ¿y viste lo que pasó con familiares, con la gente? Un momento muy candente, muy caliente después del partido, antes ya inclusive. ¿Qué pensás de todo eso? Bueno, esto ya tuvimos la fecha, creo que posterior, cuando la hinchada no le dejó salir y amenazó con cánticos, con varios reproches a los jugadores, y ahora se repitió esto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Bruno, que yo años atrás, 2, 3 años atrás dije, el Olimpia está debiendo esto está sucediendo en el Olimpia, esto no puede ser, y a mí nadie me creía, nadie me creía. Y luego se demostró y se comprobó que aquellas cosas que yo he dicho eran ciertas. Cuando eso yo tuve muchos inconvenientes en las redes sociales. Y sabemos que el expresidente Trovato maneja muy bien las redes sociales, en donde yo recibí amenazas, en donde se tocó mi parte empresarial, se tocó parte personal, un montón de cosas. Inclusive yo he llegado a recibir amenazas para no estar en aquella asamblea cuando se le cambió a Brunotti y fue nombrado Cardona. Y yo he dicho ahora a otro medio, y cuando pasó por primera vez que los hinchas le acordonaban a los jugadores, yo le dije al presidente, acordate que hay gente que va a estar contento por esta situación. Pero entonces, a ver, quiero unir cabos. ¿Vos lo que crees es que detrás de todo esto está Trovato otra vez? No quiero dar nombre porque, como te dije, por eso te volví un poco a la historia, que ya fui amenazado, fui estrechado en las redes sociales, fui amenazado por la hinchada, todo eso. Pero de que hay gente feliz cuando el Olimpia no va bien, te puedo decir que sí, por tanta experiencia que tengo, porque acordate que estuve muchos años en el Olimpia, estuve muchos años en las selecciones, tanto menores como mayores, y lastimosamente estas cosas suceden. Cuando sube otra directiva, alguna otra directiva que no ha tenido algún éxito en ciertos detalles como la parte económica, y que hoy se está creando una comisión supervisora para revisar todo lo acontecido con lo anterior, se aprovecha circunstancias negativas como que el equipo no va bien, y allí vienen los desmanes que no podemos aprobar nadie en el fútbol, en el deporte. No podemos aprobar nadie bajo ninguna excusa ni circunstancia. Ayer hubo encontronazos con el padre, con inclusive la mamá de Hugo Quintana. Estamos viendo las imágenes, inclusive ahora podemos mantener el sonido. Después lo de Alejandro Silva y su esposa con criatura en mano. Fue todo un momento muy caliente ayer realmente. Ahora te pregunto, a mí Trovato me dijo y me autorizó a decirlo públicamente y a levantar en redes,
hace muy poco tiempo, él me dijo, estoy totalmente alejado del Olimpia y de la prensa. Eso fue lo que él textualmente me dijo. Lo que Trovato tiene que hacer es aclarar todas las cosas que le llevó al Olimpia a una deuda millonaria como está. Porque esa deuda millonaria que tiene el Olimpia es un calvario. No es fácil que alguien trabaje tranquilo teniendo una cuenta como esa y teniendo un puñal de la FIFA cada día. Trovato debería aclarar. No le podemos acusar que hizo mal ni que hizo bien, pero sí él está obligado a aclarar varias cosas, que creo que está sucediendo esto ahora, y esperemos que él conteste y demuestre de lo que se piensa y de repente no es cierto, que se hizo mal las cosas. Trovato trabaja muy bien en las redes sociales, yo tengo prueba de eso, te puedo asegurar, trabaja muy bien en las redes sociales. Porque cuando yo empecé a decir, y ustedes no me creían, y otra gente no me creía que el Olimpia debía más de 60 millones de dólares, a mí me escrachaba en las redes sociales. Y Trovato solo no puede hacer eso. Él manejaba muy bien, o no sé si seguirá manejando muy bien, las redes sociales. Federico, pero este comportamiento de la barra, en esto que pasó con los jugadores la otra vez, y ahora ya se toman entre propios hinchas, con familiares, ¿esto de dónde crees que viene? ¿Vos crees que esto es iniciativa de la propia barra y es una reacción auténtica de la propia barra? ¿Y de dónde viene? ¿De dónde crees que viene? Pregunto, ¿vos crees que es así? Y mira, Federico, yo lo de la barra creo que ya senté postura. A mí me parece que los clubes tienen que hacer algo. Tienen que hacer algo con todo. Y los dirigentes. Con todos los clubes y los dirigentes deben hacer algo contra la barra, sí. Pero no hacen. Lastimosamente hay gente que lo utilizan a la barra. Pero es gente que he tenido años anteriores. Pero es gente de afuera ahora del Olimpia, o es gente que... Si yo te digo algo, Bruno, si yo te digo algo me va a pasar lo mismo. Voy a recibir amenazas, a pesar de que yo creo que se está entendiendo muy bien lo que estoy diciendo. Voy a recibir amenazas, voy a recibir scratch en las redes sociales, van a tocar temas de mi familia, van a tocar temas de mi empresa, no voy a poder salir tranquilo, como aquella vez que me prohibieron inclusive a la asamblea. Y yo estoy seguro que eso no fue iniciativa de la barra. Estoy segurísimo. Porque yo he hablado personalmente, no personalmente, por teléfono con esa persona y hemos tenido una discusión muy fuerte. Entonces, para no comprometerte, y entiendo perfectamente, claro que tu integridad está, si vos te sentís en esa situación amenazado, yo como periodista debo respetar eso, Federico, claro que sí. Pero permitidme preguntarte esto, para redondear, ¿vos crees que la barra entonces está siendo agitada? Yo creo, pero también quiero hacerte otra pregunta, Bruno, de otros compañeros y a la gente que realmente están creando una situación que es lamentable para el deporte. ¿Hay alguna olimpista que se animaría a agarrar el Olimpia en esta situación que estamos con tantas deudas? ¿Existe otro olimpista que se animaría a agarrar esto? Hablas aparte de Cardona. Aparte de Cardona, agarrar la institución en una posición lamentable en las puntuaciones y con una deuda de 70 millones de dólares, quitarle campeón y que la deuda haya bajado por debajo de los 60 millones y seguir reestructurando y seguir enfrentando. Pregunto a todos los socios, a todos los olimpistas, si hay algún olimpista que se animaría a agarrar el Olimpia dejando Cardona hoy la institución. Creo que no hay. En estos momentos creo que, si querés una respuesta de mi parte por lo menos, es muy difícil. Es lo que yo pienso. Yo te diría que no hay. Perdón, Federico Ari en este caso, perdón. No hablemos. De hecho sabemos cómo se dio la última asamblea, ¿no? Una resignación de parte para que asuma Cardona, un apoyo rápido, no se ve a alguien. Recanate dijo, pero dentro de 2 años se va a presentar. Pero ahora está complicado el tema, ¿eh?
Está difícil, Federico, el tema. Y este señor se animó a agarrar así. Gracias a Dios pudimos ganar unos títulos, entonces fue fácil la situación. Pero luego vinieron las lesiones ante la salida de Cáceres, que ellos habrán tenido su motivo, porque lo cambiaron, que cosa que nosotros no sabemos. Y, en fin, se complica. Al perder partido se complica. Y yo esto lo he expresado a Cardona. Yo le dije a él personalmente, presidente, le dije, hay que ganar alguno de los campeonatos para que te sea más fácil llevar esto adelante. Porque perdiendo 2, 3, 4 partidos van a aparecer aquellos que te estuvieron adulando, aquellos que te estuvieron alzando en anda, van a ser los primeros en empezar a criticarte. Y ahora está pasando eso, lastimosamente. Y yo creo que no debería ser así. El Olimpia necesita de todos sus socios, necesita de todos. Y sobrellevar estas situaciones, no hacer lo que se está haciendo. Como jugador, ¿cómo te sentirías dentro de la cancha y sabiendo que tu familia está en la grada y que si vos te equivocás, errás un penal, chutas mal, van a ser agredidos tus familiares? No hay jugador en el mundo que pueda estar jugando tranquilo. Y estas son cosas muy delicadas que están sucediendo, que nadie puede permitir, que no debemos permitir. Federico, te envío un fuerte abrazo, el aprecio de siempre. Muy amable, Federico. A las órdenes siempre. Adiós. Federico Frutos, ex directivo y socio vitalicio del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, tirámelo de Richard Ortiz, Quique. ¿Qué decía Richard? Porque habló él y creo que todos, más de uno paró la oreja cuando escuchamos las declaraciones del capitán, el supercapitán del Olimpia, ¿verdad? Ponelo al aire, por favor. A Richard Ortiz. Hay muchas cosas que corregir. Bueno, el segundo tiempo de la actitud creo que es fundamental. El primer tiempo ya no pasó lo de pasada en el primer partido y bueno, ahora no pasó las mismas cosas, así que hay que mejorar bastante. Pero bueno, rescatamos un punto que necesitábamos, pero queríamos ganar, pero lamentablemente no pudimos. ¿Me preocupa no tener esa puntería ahí enfrente al arco, Richard? Y la verdad que sí nos está costando. Creo que con un delantero capaz nos está costando mucho. No estamos encontrando los goles, pero bueno, vamos a seguir trabajando y a conseguir, hasta conseguir los resultados. Bueno, hoy por segunda vez en forma consecutiva te metiste como delantero prácticamente y bueno, qué lindo gol te mandaste hoy, Richard. Y sí, la verdad que sí, el primer tiempo el profe nos decía que el volante más ofensivo tenía que romper la línea y el primer tiempo muy estático jugamos y el segundo tiempo me atreví, no quería que me suelte, pero cara dura, pisar el área y por suerte se me dio el gol otra vez. ¿Te gusta pisar el área y más todavía hacer esa clase de jugadas? Y la verdad que sí, cuando hay un compañero que te cubre, obviamente da gusto pisar el área y bueno, hoy me tocó de vuelta y contento por el gol. Un gol de esa manera, ¿levanta un poco también el ánimo de uno y del grupo? En lo personal sí, pero así como te dije, hay que trabajar mucho, nos falta mucho todavía. No hay que lamentar ahora, hay que trabajar porque el martes tenemos otro partido. Seguí preocupado, ¿cómo lo sentiste a Brian? Y la verdad que sí, después de mucho tiempo volvió hoy y bueno, lamentablemente salió de vuelta, pero bueno, ojalá que no sea nada grave. Richard Ortiz. Fuerte. Por eso ahí recién decía fuera de micrófono, cuando dice, cuando hay alguien atrás da gusto, porque con este dibujo siempre Richard era el más retrasado. O sea, yo quiero conectar no querían que me suelte, pero fui de cara dura, y cuando dice, y da gusto cuando está uno atrás, porque ayer Vampeta fue suplente y cuando ingresa Gómez es el que jugó como tapón y Richard se soltó. O sea, me parece que allí hay tipo triple mensaje de Richard para Aguirre. O sea, ayer estaba utilizando el audio, la imagen, la pantalla y recontra merecido, ¿no? Por lo que él fue el gran responsable que ayer no perdiera Olimpia para decir, jugamos con un solo delantero y eso nos complica. Cuando yo juego como el más retrasado, no quieren que yo me suelte. Y cuando hay alguien que juega más retrasado que yo, ahí sí da gusto soltarme. O sea, para mí hay 3 mensajes claros para el técnico. Ayer solamente Montenegro estuvo en el banco, ¿no? En materia de delantero. Centro delantero, sí. ¿Verdad? Habrá que ver ahí cuál es la situación de Burrera. Porque dentro de todo puede ser que se escude bien en esta oportunidad Aguirre si es que Burrera está impedido, no está disponible. Porque
al final de cuentas se está siguiendo un proceso de recuperación que el técnico explicó, que de acuerdo a los profesionales, Brian estaba para 30 minutos, ¿verdad? Ahora sí, Bruera estaba en condiciones y ni siquiera está en el banco, o pudo haber arrancado, ahí sí podemos apuntarle. No hubo impedimento, de hecho se le preguntó y dijo el famoso, nosotros no pensamos que Brian se iba a lesionar, o sea, ellos arrancaron con un 9 y llevaron a un 9 que estaba para 30 minutos, y bajo ese riesgo nos llevaron a otro 9. Y la imagen es de un Olimpia que terminaron con Fernando Cardoso de centro delantero y el verdadero delantero era Richard Ortiz. Bueno, a ver, por favor, en un instante voy a repetir para la gente que entra en la sintonía ahora el tema del director técnico del Olimpia. El hincha opina muy caliente también. Sí. Muy caliente. Edgar, por favor, ya seguimos con Olimpia. Vení a Bristol y aprovecha el Week, precios inigualables con hasta 50% de descuento en todos los productos de la marca Samsung. Celular Samsung a 23 ahora solo, 18 cuotas de 144.000 guaraníes. Acércate a una de las más de 70 sucursales a nivel país. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además, es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. ¿Qué parte es lo que vos querés? La revisión del VAR, de las declaraciones Richard Ortiz, Ariel. Y la parte tuvo que ser cara dura. Esa parte es fuerte, refleja una suerte de desobediencia social. De ninguna manera está de acuerdo con la manera que plantea el entrenador. Pero, o sea que se desprende, vos interpretás de esta manera. Yo creo que sí, ¿verdad? Claro, un mensaje demasiado... A ver. Hay demasiadas cosas. O sea que la indicación que le dio a Aguirre le dijo, entrá, marcá, pero no te vayas. Sobre todo él enfatizó lo del primer tiempo, pero igual, suponiendo que siendo el más retrasado de los volantes Richard Ortiz, tiene otra vez esas limitaciones, es porque no hay un plan de juego. A mí me llamó más la atención el tema de no podemos seguir jugando con un delantero. También, claro, y todo el mundo se da cuenta de todo eso. Pero son mensajes de Aguirre, ¿verdad? Todo es para Aguirre. Me parece para los chicos, porque por ejemplo en ese primer tiempo Richard hace la lectura correcta y el que tenía que romper línea y pisar era Seba Quintana, que en 2 minutos tuvo 2 ocasiones y pateó muy mal. Mirá que acá en los primeros partidos uno inclusive decía, Seba Quintana está jugando bien, ¿por qué lo sacaron? Los últimos 2-3 partidos lo ha jugado mal. Entonces creo que Richard, cuando Diego Torres se lesiona a los 10, cuando Seba Quintana la manda a la luna, cuando Romero, repito que para mí dentro de todo se destacó, pero otra vez volvemos al tema de la vara. Para mí Dani fue el más peligroso en el primer tiempo. Sí, fue el único que agarraba y te transmitía la sensación de llegada. No sé si se quedó sin pierna, pero perdió 2 pelotas que fueron contra... Para explicar un poquito por qué lo cambiaron, ¿verdad? Pues estaba perdiendo muchas pelotas y una que fue una contra que casi termina en gol. Pero yo creo que lo de Richard es... ¿hace cuánto que se le pregunta al técnico por los dos delanteros? Hace 4 partidos. Sí. En la conferencia. Pero ¿vos crees que lo hace para tirar mensajes, Federico? No, yo creo que lo hace ya porque ya sintieron que debe haber un cambio, ¿verdad? Porque el jugador, pues, por eso yo separo cuando dicen, no. Olimpia, todos los partidos se mató, ayer se mató. Ale Silva como corrió a la izquierda, Richard Ortiz hasta quedar sin aire. Y es tu capitán el que te está diciendo públicamente, acá ¿verdad? no hay brazo caído, acá hay una colaboración con el técnico. Acá los muchachos se entregan cada partido, pero no hay respuestas. Y yo creo que Richard sintió que era el momento ya de decirlo. Cuando salía a decir así públicamente, era una suerte de hartazgo ya. ¿Sabes qué puede estar pasando? Sintió el momento ya de decir, bueno, atacá. ¿Saben qué puede estar pasando? Sí. Que viste, la otra vez pusimos un ejemplo del caso Julio Enciso, que por ejemplo, en privado le dice al técnico, le va diciendo otra vez, pues no acusa recibo, no está entendiendo el mensaje, entonces ahí lo dice públicamente. ¿Será que Richard Ortiz o los jugadores ya no hablaron con Aguirre? Porque también quedaría mal que Richard no lo haya dicho puerta adentro con el técnico Aguirre. Profe,
planteemos esto, ¿qué te parece? Charlemos de fútbol, porque yo lo veo a Aguirre un tipo abierto. No estoy hablando de que esté dirigiendo bien, estoy hablando de que me parece que es un tipo aperturista. O sea, porque la otra vez en la conferencia de prensa, Gerardo Figueredo le dijo, tu equipo no juega nada, le dijo, yo respeto, le dijo. O sea, otro técnico a lo mejor se molestaba, se enojaba, se desencajaba y le decía cualquier cosa. O se defendía con mucha vehemencia. Que maneja, maneja muy bien la cuestión mediática. Pero Bruno, aperturista yo no le veo. Si hace 5 partidos se le está haciendo la misma pregunta y ayer se sumó el capitán. No, aperturista en responder. Educado a los porque al jugador. Claro, a dejarle, al jugador. Pero que no le hizo caso. Claro, yo lo que creo que a lo mejor Richard ya le dijo, profe, o tuvieron, viste que tenés las largas horas de concentración y ahí pero vos crees que no van a hablar de planteamiento de fútbol, vos te arropás de tu capitán. Los caciques que tiene Olimpia, los Richard, Ale Silva, ellos, a todos los técnicos, con Julio, con Gorosito, con todo. Una vez, la vieja historia que a Leonel Álvarez, los dirigentes de Cerro, le dijeron cambiar. O acá, sí. Hablando de dos delanteros. Ahí no apareció Churín, acaso que jugó de Churín y Alfio. Churín con Alfio. Bueno, y ahí cerró la famosa pelea en el vestuario en un clásico en el entretiempo, ¿verdad? Porque jugaba con un solo punta. Era la época que Leonel decía, no, yo juego con 3. Sí, los extremos. Claro, es lo mismo que ahora Aguirre diga, yo juego con 3. Era Rojita, Aedo y Oscar Ruiz. Claro. Rojita y Oscar Ruiz terminaban jugando siendo mediocampista y Aedo quedaba solo arriba. Yo lo que diferencio, por eso lo de ayer me parece que sí es grave y es para que en el seno del Olimpia lo analicen bien. Porque lógicamente si, primero no lo hubiera dicho, pero si lo hubiera dicho un juvenil que salió figura, esto se incendiaba y lo mataban al chico. O sea, Richard es consciente, Richard es un tipo que no habla con un cassette. ¿Sabe dónde está lo grave? Pero Dani, yo lo que te digo nomás es que a lo mejor ya le dijo Richard al técnico Aguirre. Sí, y no cambia. Entonces, si estamos hablando que en un equipo como Olimpia, Bruno, que tenga no que le utilizar dijo una plataforma. Y ahora por primera vez lo expresa públicamente. Pero no es solamente eso. Fíjate que el domingo pasado sí hubo una coincidencia entre Aguirre y Richard de que jugaron muy mal en el primer tiempo. ¿Sabes dónde me parece que? Por eso yo eso de la apertura, no, yo lo veo todavía perdido, no se ha adaptado y estoy viendo cierta terquedad. No, vos me estás tirando a los leones, espera, vos me estás tirando. ¿Por qué vos te cuando yo dije aperturista es que él escucha, ¿verdad? A lo sumo y fue después educado. termina haciendo lo que quiera, me puede decir. Claro, porque cuando Gerardo le hace esa pregunta, iba a ser el colmo de decirle, ¿qué partido viste? No, Dani, pero yo por el rasgo de su, cuando yo le veo en la conferencia, parece una persona muy respetuosa. Una persona muy educada. Bueno, una persona educada, aperturista que te va a escuchar a lo mejor. Puede ser que yo esté muy equivocado, a lo mejor entonces es un dictador fuera del aire. Y si el capitán que dice, no, ¿sabes qué, muchachos? Vamos a seguir con esta táctica porque yo creo que esto es lo que va a darnos resultados. E insiste, y al capitán le tira un mensaje públicamente. Eso no me voy, pero nomás ya decir, él está equivocándose como si fuera que yo le estoy defendiendo a Aguirre. Yo no le estoy defendiendo. Yo no te dije yo creo que ese término no se ajusta a Aguirre por el ejemplo que pusiste. No, pero no, es aperturista no, a los ese caso fue de respetuoso, de que te va a escuchar. Eso, pero acá cuando hablamos de ser aperturista o no, hablamos de la idea de juego, porque el capitán ayer salió a contradecir, y yo me quería detener en eso, Bruno. Fíjate que contra Tacuarí, en la cancha de Sol, el propio Aguirre dijo, a mí no me gustó el primer tiempo. Y Richard dijo, ¿qué dijo ayer Richard? Después de todos los títulos que dejó, pero dijo, volvimos a complicar, o sea, volvimos a jugar mal el primer tiempo. Usó la palabra, jugamos estáticos. Fuimos muy estáticos en el primer tiempo. Por eso, entonces, además de mensaje para Aguirre, también es para los jóvenes, o para los chiquilines. Ahora, ¿qué dijo Aguirre en este mismo partido? Para él, el primer tiempo jugó bien. Hasta sumó jugadas que no podés meter. Porque no es que le anuló el VAR. Eran jugadas que nosotros... Bruno ni siquiera relató el gol. Porque eran jugadas que, mirá, ¿por qué delay? Y además definieron tan mal que el que estaba en offside... Y el asistente levantó siempre el banderín. O sea, Aguirre no puede colocar esa jugada para decir, uy, mirá, no. Entonces, el mismo partido, el capitán dice jugamos mal y el técnico dice jugamos bien. Esa ya es una gran diferencia, porque el domingo pasado los dos estuvieron de acuerdo que jugaron mal el primer tiempo. Entonces ya listo, macho. Acá yo te voy a decir una cosa. Aguirre no gana
sus próximos 2 partidos. ¿Cuáles son sus próximos 2 partidos, muchachos? El martes Copa Libertadores, Nacional de Medellín. Nacional de Medellín no hay obligación de ganar. No, espera, por eso, espera. Un buen resultado. Guaireña va a ser la transición al partido con Cerro Porteño. Yo creo que termina la última parada de Cerro Porteño. Por eso preguntaba cuándo se juega el clásico, te pregunté, ¿verdad? Sí. 13-14 de mayo. Va a Pero ser el espera, clásico. ¿cuál es el orden, Federico? Nacional, Guaireña y Cerro Porteño. No, pero va mucho, ya es mucho tuyo. Lo tuyo ya es un plazo muy largo ya. No, ¿Sabes vaya, qué? no vaya, como recién me dijiste que era inamovible y ahora ya le querés echar el mío martes que viene. No, espera. espera. Espera un poco, vamos a ser consecuentes, no vamos a desesperarnos, no vamos a tener esa ansiedad allí. A la pucha. Pero ahora me decís mi plazo es largo, recién dijiste, acá tengo el mensaje, no, un proceso. Pero yo te hablo de la fuente, pero yo ya estoy opinando ahora. Pero vos diste eso como información. No, yo di como información lo que en estos momentos piensa la comisión directiva y el presidente Cardona. Está planteando que Cerro Porteño 14 ya es muy largo el plazo. Ya es largo, no ¿sabe por qué? Porque después de analizar el tema de Richard Ortiz, ¿a vos te parece que el presidente no va a acusar recibo? Y no le, mira, te digo, si no le va bien contra Nacional de Medellín, que puede perder, está dentro, es factible. Depende de cómo. Depende de cómo, inclusive, ¿verdad? Después, vos te vas a Cerro Porteño. Lo que pasa que acá ya hay opinión. Tenemos Guaireña con un equipo seguramente, Guaireña. No le gana Guaireña. A 20 puntos de Libertad. Acá el clásico. Vamos a los escenarios posibles, Federico. Sí. Me pusiste un poquito nervioso, espera un ratito. Comprando productos Tokio a partir de 200.000 guaraníes, participas por 2 pasajes para la gran final de la Copa más importante de Europa. Solo tenés que registrar tus facturas en www.ngosaeca.com.py y ya estás participando. Tokio, prendidos a tu vida con el pacto de confianza NGO. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.com y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Bueno, vamos, espera. O sea, lo de adentro me hablan lo mismo que vos tenés, ¿verdad? Y más de una fuente. Que todavía no. Coincidimos entonces, está. Pero déjame decirte de afuera esto. ya dan nombre de técnicos. De afuera ya dan nombre de técnicos. Lo de afuera, viste que están los informantes de adentro y los de afuera, ¿verdad? A veces los de afuera tienen también razón y los de adentro son por seguir una exportación de la noticia uniforme, por no opinar diferente. A mí me dijo una persona muy importante hoy que la reunión era habitual, pero mi postura, voy a decir en la reunión, quiere decir que se iba a preguntar por postura, ¿verdad? De cómo están viendo lo de Diego Aguirre. Lo de Richard Onquiere, ahora hay que ver cómo está también el plantel de jugadores con el presidente. A mí me dijeron que después de lo de ayer, peor todavía el tema de seguridad, que incluso iban a hacer una reunión los jugadores para pedir ya seguridad cuando van a, seguridad de verdad, cuando van a jugar en para uno, o no sé si van a seguir jugando en para uno. O sea que yo pero en cualquier estadio tiene que pedir. Pero ¿sabes la reunión hoy esta mañana, más en para uno. Lo primero que me dijeron... más en para uno, por supuesto. Porque ese set de partidos que citaste, Federico, de plazo, que Bruno dice que es muy largo, ¿sabes cuál es la particularidad? Los 3 partidos son de visitantes. Y en este contexto, hasta te diría que es un alivio para el plantel. Villarrica y Barrio Obrero. Claro. Está bien, sí. O sea, para el plantel, vos ahora decís, porque ayer cómo salieron los Alejandro Silva y compañía. Mira, yo te digo, si es que contra Nacional de Medellín y contra Guaireña, a Guaireña no le gana. Yo no sé si ya llega al clásico, ¿eh? Yo te diré que me parece que yo acorto nomás el plazo. Vos me decís... no sé si es opinión o es información lo que vos me estás diciendo, Federico, que contra Cerro llegaría igual. Yo no sé. A mí me parece No. Y bueno, hacer entrar entonces en esa, ¿cómo es? Revisión permanente. Revisión permanente, pero con resultados, dice. Con eso. Y lo de Richard, lo de Richard, que tenés que ganar. Para ganar, pero no. Y lo de Richard no es eso, muy bien la explicación ahí, pero cuando aparece el pero resultado ahí. Lo de Richard no es para Cardona también. Claro que es para Cardona. No. Porque mira que ayer
entre los disturbios, las declaraciones de Richard, y acá Johnny también justamente iba a decir y acá aportaba lo que fue la declaración de la señora de Cabones. O sea, cuando dice, no quiero hablar, ella sí fue bastante prudente, pero dijo, mira, acá hay muchas cosas. Entonces, es un contexto general que, repito, así, cuando están en la buena se quieren tirar cosas para minimizar y nada que ver, pero se está en un momento bastante crítico. Sí, yo sinceramente, yo no lo veo a Aguirre para el Clásico, mirando un poco el futuro, sobre todo viendo lo futbolístico de Olimpia. Me dirán que el partido con Atlético Nacional puede ser perdible, pero depende de qué forma se puede perder ese partido también. Si sigue mostrando un vuelo bajísimo en lo futbolístico, para mí el partido con el Atlético Nacional ya puede ser el fin de Diego Aguirre, tranquilamente. Sí, totalmente. Hasta ese partido ya puede ser de cómo pierda. ¿Sabe por qué dije eso? Si es que Bruno? pierde, Fabio, vos también sos muy negativo. No. Vos ya estás poniendo en tu pollita o en tu apostada la 3-0 que pierde espera un ratito. No, escuchaste lo que dije. Vamos a tratar un poquito de ser comedido también. No, ¿por qué? Yo no dije nada. Porque si ya vamos a hacer, en base a una derrota por goleada, no sé, 5-0, ¿estás pensando en tu cabeza? No. Vamos a hacer yo fui uno de los primeros. Bruno, yo fui uno de los primeros que dije que Diego Aguirre tenía poca vida en Olimpia. Rarísimo viniste. Yo vine porque primero a informar. Después le hiciste una censura impresionante. No de acuerdo con él. Bruno, yo fui uno de los primeros que te dije que tenía poca vida en Olimpia Aguirre. Y sigo sosteniendo. Yo, si me preguntás ahora mismo con esto, cómo juega Olimpia, a los pelotazos, que me parece que ya es una parte de la rebeldía de los jugadores. Los jugadores tratan de jugar primeros 10 minutos a algo y después no sale y Richard Ortiz pum para arriba buscando pelota larga para ir al primer tiempo. La misma cosa a decir. ¿Por qué hacen eso los experimentados? Porque no encuentran un sistema de juego adecuado y se acomodan de acuerdo a lo que para ellos es lo mejor. Yo coincido contigo que no de acuerdo a cómo pierde, pero el problema, la diferencia nomás contigo ahora es vos pensás en una goleada, no. Según lo que, bueno, entonces yo te digo, pierde Olimpia. Yo creo que Aguirre ya no llegaría. Es mi análisis, me parece. Porque cuando me dice acá la fuente, revisiones permanentes y ajustes, y tienen que dar resultados. Partido a partido. Esos permanentes ajustes, ¿verdad? Partido a partido. La letra chica y que su sistema no funciona. Su sistema de juego no funciona. A mí me parece que eso que dice ajustes es directamente lo que tiene que ver con algo que ya hablamos siempre acá. El sistema de juego de Aguirre no funciona. ¿Y si empata? Y es un buen resultado para Olimpia en Copa. Sí. Buen resultado. Sigue con vida contra Guaireña. Y pierde contra Guaireña. Y ahí ya... Para mí, si empata en Colombia y pierde con Guaireña, sigue. Claro, si la valoración es diferente. Acá la Copa es lo interesante. O sea, la Copa Libertadores sostendría a Aguirre. Sí. Es un muy buen resultado el empate en Colombia. Sí. Porque es un rival directo. A lo mejor su esquema sirve para jugar empate, ¿verdad? Y por eso, a lo mejor le beneficia eso jugar con un solo delantero. En Perú fue así y se salvó. ¿Sí? Y eso que empezaron ganando. Bueno, pero no estamos siendo, ¿cómo se llama? No. Como que estamos esperando que se lo eche. No. Escenario nomás estamos proyectando. Porque lo peor es cuando Cerro Olimpia echan un técnico para que nos obligan a estar 24 horas buscando la información. A mí vos tenés que estar a las 11 de la noche llamando a ver si va a venir este técnico, si va a venir el otro. Nadie quiere pero que está en un lodazal está. Que no es tampoco que está tan cómodo, que es intocable, no está, ya hay revisión sobre su... No, por eso. Si esto vamos y acordate el silencio de Cardona. Sí, él está en silencio. Estos hombres son así, reciben con brazo, posan para la foto al lado del técnico. Me hace acordar de Carter. Carter, los buenos técnicos que traía, siempre estaba al lado cuando la cosa andaba mal. ¿Quién no hacía mal entrenamiento? ¿Quién no aparecía mal en la cancha? Ramón Díaz fue, le hicieron buscar en un avión jet privado, sushi, champán, y cuando se fue le llamó el secretario del que abre la portería de Libertad. Así fue, y Leonel Labra le dejaron sobre Artigas. Ahora más después lo que dijo después del triunfo en el debut de Aguirre, también le comprometió al presidente. Él, porque claro, él mismo todo, va a decir para qué dije lo que dije, ¿verdad? Con todo y mira cómo fue. Más te conectas, más creces. Tenés la mayor cobertura de red para conectarte de punta a punta en todo el país y vivir la mejor experiencia estés donde estés. Combina tus planes hogar y móvil para disfrutar los mejores beneficios. Contrata tu plan al 0981-611-611 o tigo.com.py porque todo es contigo y tener todo contigo te conviene más. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando
talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Hay un mundo de ricos sabores que llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Sueño Lar lanza su colección premium de Sommiers, Ventura, Terra y Eleganta, 3 líneas inspiradas en las tendencias de diseño y estilos. Cuotas desde 421.500 guaraníes y paga la primera cuota a los 30 días. Acá, perdón, Edgar, discúlpame, pensé que terminaste. Acá ya inclusive me dice alguien, ¿no será que están esperando un chiquis para hacer el cambio? Y un dato de uno de los compañeros: ayer Cardona esperó que termine la conferencia de prensa para bajarse de la zona de palco. O sea... Y el día del... Espera, no quiso ni cruzarse ya, o cómo, no, ¿cuál es la lectura? No, es que el día de todos esos reclamos que se le hizo a los jugadores de Olimpia de parte de la barra... ¿El incidente con los jugadores? Él también hizo eso, tardó muchísimo para bajarse. O sea, lo hizo después que se retiraron todos, que se terminó el inconveniente ahí en la salida de los jugadores. Bueno. Y ahora repite... No. Fabio, para vos 5-0 pierde Olimpia. No, nada que 3-0. ver. No, yo te digo, 1-0, pero no muestra nada el equipo. Es más, déjame, Fabio, una cosita más. Antes, cuando había un jugador homenajeado con el cuadro ahí antes del partido, Cardona le daba. ¿Te acuerdas? Claro. 100 partidos. Cardona le daba los 100. Y ayer Los entró presidentes, Quintana, Trovato. Y ahora Quintana, le y le dio a Aitor. a Joel. A Aitor le dio, Joel y Aitor. A Aitor y Joel Sí, así y mismo. papá y mamá. Así que mismo. después el papá fue conocido porque en esa foto pues justo apareció él en toda la foto, en la televisión, y Con la mamá. la mamá con la número y 8, después hermano. repartiendo tongo después, o defendiéndose, peleándose con la mamá hinchada. con la número 8 A mí decía... me gustaría hablar con el padre Minero Hugo Quintana. Montiel, sí. ¿Eh? Bueno, tenés el hincha, dame el hincha opina, por favor. Dame. Un solo delantero. Vergüenza. No se ve una reacción del equipo. ¡Mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cornudo! ¡Date la puta, borracho de mierda! ¡Vaya, tócate los huevos! ¡Esto tienes que poner la cancha! ¡Puto! ¡Frío de mierda! ¡Mierda! Vino el jefe de la barra con una patota armado, parece que están con walkie-talkie ahí, no sé, que le amenazó, te voy a matar, hijo de puta, le dijo al... Armado estaba, hay uno... Le escupieron a la señora de Silva. Uno estaba con walkie-talkie armado, viene acá y el policía pelotudo le miraba. Vos solo y está llorando la señora, está llorando la señora Silva. Está llorando, Es que es... grave. Y la policía mirándolo como si fuera que era un circo esto. Están caldeados los ánimos, pero aquel jefe de policía que le miraba con la cara de pelotudo que tiene, no hace nada. Un solo responsable, Miguel Cardona, y no da la cara. Va pasando semanas y no da la cara. Mató el año a sacarle a JCC. Mató el año, así directamente, fácil, se nota con este técnico de mierda que no sabe hacer cambios, no le conoce a los jugadores, no da un tipo de juego, juega con un solo punta. ¿Qué planea ganar con un solo punta? Un chiste del pelado. Desastre, Olimpia, desastre. No se ve nada la mano del técnico. Olimpia, vamos Olimpia. No se pudo, pero un excelente segundo tiempo. No faltó el gol, ¿verdad? La definición final, la puntada final, pero esperamos el martes la victoria. Desastre, Olimpia, pero vamos, igual. Aguirre, no lee el partido, Paiva, quédate en tu casa. Carajo, andate. Es una pena, el técnico lo es, da una vergüenza. Aguirre, que se vaya. Digo y sostengo una vez más que nos jugamos sin técnico, esa es la verdad. No, nada, sin comentarios. Aguirre se tiene que ir, Aguirre se. Desastre, lamentable el equipo. Siempre vamos Olimpia. Falta mucho, hay que mejorar, pero vamos por. Fuerza Olimpia, no importa, fuerza Olimpia siempre. Pésimo Olimpia. Aguirre, chau. Aguante Olimpia igual. Pobre, quería chupar. Y no puede chupar porque no juegan nada estos jugadores de mierda. El martes, bueno, como sea. Es malo, estamos dando. Que se vaya Aguirre, inútil, carajo. Grande Olimpia igual, man. Grande Olimpia. Cardona, trae a Pumpido, Cardona, por favor. Este técnico no llega a ningún lado con estos jugadores inútiles. Vaya a dejar el fútbol, sos un muerto. Cardona, sos un muerto, Cardona. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Bueno, quiero ir a Juanma. Juega Cerro Porteño hoy. ¿Cuáles son los partidos? Después volvemos a Olimpia. Antes, perdón, estoy un poquito acelerado hoy mezclando las cosas. Ariel, ¿qué es lo que va a pasar con Olimpia? ¿Vos estás preocupado por Olimpia? ¿No te preocupa, no te interesa? No sé lo que va a pasar, pero todo indica que el ciclo no va a ir, ya no va a ir tan lejos. ¿Qué va a pasar, amigo de WhatsApp? ¿Qué te parece? ¿Está muy bien? Amigo de WhatsApp. Claro. Nos decía Leandro que si ayer saldría ahora, ¿cuánto era? 50%. 50% de efectividad, sí. Sí. Porque ya pasaron mucho Obi, ¿puedo escuchar en privado, por favor? Catubio. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar o qué quieres que pase? No, ¿qué cree el hincha que va a pasar? Mucha gente que va a querer expresar su deseo, ¿verdad? Pero, como ustedes decían, creo que... ¿Vos no te preocupa Olimpia, John? Las preocupaciones, no, acá yo estoy para hablar de temas de interés y no se puede ignorar lo que significa Olimpia, pero de preocupación. Entonces estás preocupado por Olimpia. No, a mí me preocupan cuestiones como, por ejemplo, lo de la violencia, que por ejemplo el plantel del Olimpia... Pero un todo pues lo de Olimpia, violencia, malos resultados, eso puede conllevar, porque si Olimpia está ganando no iba a pasar nada. No, bueno, si vos querés decir el tema de si una cuestión que debería ser un derecho, ¿verdad? O sea, de cierta seguridad, está supeditado a un resultado, no. Lo que te quiero decir es que a la gente del Olimpia le va a preocupar porque fue la apuesta fuerte y por eso también remarcaba hace rato cómo se quedó en un segundo o tercer plano, pero lo que dice la señora Escabone, porque para mí el mensaje esa vez de la historia y eso era... Tenerlo de Escabone. Mensaje para aquella ruptura o separación o distanciamiento que algunos querían otra vez minimizar. Prefiero no decir alguna cosa, dijo ella, ¿verdad? Fue muy mesurada, pero políticamente habló en el mismo tenor que Richard. Por eso. No puede ser así. ¿No está preocupado Federico por Olimpia? No, me preocupan contigo otras cosas en la vida, ¿verdad? Pero que sí, ayer me preocupó... A mí me preocupa Ayer me preocupó que haya violencia porque... No, pero lo que pasa es que lo tomamos porque la gente se defendió, ¿verdad? Porque el papá de Quintana se defendió, la mamá se defendió. Pero si llega a ser una persona, a ver, un padre más débil, una muy fea imagen... O más adulto. Hincha pegándole, o tomándose con los familiares de los jugadores. Eso es preocupante. No puede ser que porque agarrar una mala racha de partidos ya se agarren con la familia de los jugadores, ¿verdad? Que suele pasar. Ahora, algunos dicen, y bueno, la próxima, yo no creo que vaya la próxima vez, ¿verdad? Si sigue esto así, para uno que ya vaya la familia de los jugadores, algunos están siendo apuntados. No está bien el tema, no está bien porque yo entiendo al hincha que ayer quería escuchar a Cardona y que no iba a decir algo que convenza o que sea salvador de este momento de Olimpia, pero en este momento no siempre quiere escuchar al presidente, me parece. Es famoso dar la cara, ¿verdad? Claro, a ver qué pasa, muchachos. Eso fue lo que más claro. Poner Y entonces, la cara a Cardona. Me parece que tendría que haber hablado ayer ahí cerca de la conferencia a Cardona. Y definitivamente le golpeó el tema de decir, vieron que tuvo razón, y de ahí. Iván Leguizamón, vamos a la información policial al instante con nuestro compañero Iván, gusto de saludarte, Móvil Personal, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes, un saludo a toda la audiencia del Cardinal Deportivo. Brevemente, interrumpimos esta programación para dar a conocer esta información urgente en el ámbito policial. Agentes del Departamento Antisecuestro eliminaron hace instantes en un enfrentamiento a 4 miembros de la banda que secuestró entre el 13 y el 17 de febrero pasados al productor sudafricano Daniel Christian Brewer Kotzi, quien tenía 75 años de edad. La balacera se produjo en el mismo municipio de Independencia, próximo al lugar donde ocurrieron el plagio y el homicidio del extranjero. Información en desarrollo, Bruno. La policía mató a 4 secuestradores del sudafricano en el distrito de Independencia, Bruno. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre. Muchas gracias, Iván Leguizamón, con la información, como siempre, al momento. Edgar, y le pregunto a los amigos de WhatsApp, bueno, tema central ya, Olimpia, ¿qué piensa, qué dicen? Ya viene Juanma con lo de Cerro Porteño, tenemos fútbol hoy, ayer ganó General Caballero, salió por ahora la zona del descenso. Sí, lo dejó solo a Tacuarí, y si Resistencia pierde hoy, se queda con Tacuarí, ¿verdad? Claro. Quedan los dos. De hecho, Resistencia está ahí en la zona directa. Después Tacuarí dividió un partido más y por eso bajó más.
Exactamente. Sí. Vos no me respondiste, Fabio. ¿Vos no te preocupa Olimpia? ¿Querés hablar del descenso, promedio? No me preocupa Olimpia, pero sí me parece que la directiva está jugando con fuego con esta situación, porque si bien el campeonato está lejos, si no clasifica siguiente ronda de Copa Libertadores en un grupo tan favorable, todo va a ser responsabilidad de Cardona y Aguirre. Ese es el tema. Es muy favorable, porque si era otro grupo estaríamos diciendo, ojo, no va a alcanzar. El hincha ya sabe que en el campeonato es chao, pero hay que sumar la mayor cantidad de puntos. Pero en la Copa Libertadores, lo que va a hacer para Olimpia es quedar fuera de la fase de octavos de final, teniendo tantas cosas favorables. ¿Cuántos puntos tiene Olimpia? No tiene 4 acá. 4 tiene. Olimpia está bien. No, Claro que está bien. Claro que está bien. El problema es el soporte futbolístico, nomás lo que... Claro, desde ese ¿qué respaldo? Si saca un punto en Medellín, va a seguir estando ahí sí. Lógico. Va a cerrar la primera rueda con 5 puntos. Pero se va a encontrar, si bien es cierto, no es un Atlético Nacional de los 90, ni mucho menos de 2015, pero que es el equipo más importante del grupo. Pero ahí está el tema, que si bien es un rival con el que puede perder Olimpia, si pierde Atlético Nacional ya dispara, se va a 9 y tiene que recibir a Patronato. Es decir, que si Olimpia pierde el martes, va a pelear el segundo puesto de su grupo. Bueno, vamos con los amigos del WhatsApp, por favor. ¿Qué pasa, Ariel? De Cerro hablamos también, ¿verdad? Más tarde. Claro, recién acabo de decir, vos estás en este programa en la mesa, 7:30 AM. 12 con... Ahora recién de programa. Vamos con los amigos del WhatsApp. ¿Ahora le querés cortar a los amigos del WhatsApp? No. Va a ponerle la música y que le tranquilice un poquitito. Tranquilo, Ariel. Esto para que se tranquilice. Bien. Vamos con los amigos del WhatsApp. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Pate, botifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales. O también podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. Mira, sobre Bruno, con todo viniste hoy, te repercutió los 45, o sea, con todo viniste, estamos de playa, o sea, mira, sobre, por... Hola Ariel, Chun y el resto de la mesa, que puta, nada menos mal, Ariel está ahí, será. Bruno no oculta más su olimperismo, será, que puchan a 1:40 que estaba hablando de Olimpia. Vámonos. Porque loco, Ariel se apura tanto para hablar de Cerro. ¿Qué es lo que te pasa, Ariel? En Cerro flamean banderas de calma. Y después los valechos. Federico, vos decías que Julio César Cáceres tiene que irse ya antes de la Copa Libertadores para que juegue mejor Olimpia. Y ahora... Che, Bruno y equipo, hoy veo ese programa las próximas 2 fechas. Buen día, Bruno, a la mesa de Ariel, Federico, Dani, Javier Martín. Olimpia viene sin técnico el miércoles de Medellín. Contra Guaireña va a interinar posiblemente el Español. Y para el clásico vamos a presentar técnico nuevo. Eso es lo que se avisora en campamento franqueado. Yo entiendo la frustración como olimpista, seguro, Olimpia vende más, pero 1:30 más o menos de programación, sin exagerar, empezaron a las 11:30 hasta las 12:35 y ahora los audios. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Es insostenible lo de Aguirre, insostenible. Ya no es excusa lo del tema de los jugadores lesionados. Es que no se ve ninguna idea de juego, por más que, un ejemplo, Chiqui Arce en General Díaz no tenía jugadores, pero se veía una idea, se veía una forma de jugar el equipo. Olimpia tiene buenos jugadores, por más que tenga lesionados, pero no se ve ni una idea de juego. Ale Silva parte del mediocampo y no sabe qué hacer, erra muchísimos pases, o sea, el equipo no tiene ninguna idea de qué hacer en la cancha, ¿entendés? Eso es lo que se le critica a Aguirre, que no tenga ninguna idea de juego. Que se tiene que ir y el pelado tiene que dar la cara.
Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Viernes 28, DJ Johan en vivo, sorteo 2.500.000 guaraníes en créditos. Sábado 29, show de Giuseppe en vivo, sorteo 2.500.000 en créditos. Lunes 1 de mayo, fiesta Día del Trabajador, DJ en vivo, sorteo 2.500.000, más regalos, más sorteo, por cupones acumulados, degustaciones de bocaditos, barra libre de tragos, promo de cervezas, chops, sangría, caipirinha y gin tonic. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. ¿Necesitas enviar o recibir dinero del exterior a través de MoneyGram? Envía y recibí dinero de todas partes del mundo de forma segura y rápida. Y si tenés una cuenta con Visión, te acreditan directamente el monto del giro recibido a tu cuenta. Para mayor información, escribir al WhatsApp 021 414 3000. Hola, los troncos, ¿cómo anda? Pibes, a ver, ya fruta y tiene aceite o timbo. Bruno, se entiende, Bruno, tu frustración por la situación de tu club. Pues ya valemos, hermano. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Y mira, nunca aportó nada este nuevo técnico. No vimos ninguna jugada establecida, preestablecida. Le hace jugar mal a los jugadores. Nunca ni le llamó la atención a un jugador porque hizo alguna macanada, alguna estupidez. Entonces es difícil eso. Yo creo que tiene que irse sí o sí. Bruno, Federico, Dani, Ariel, Fabio. Olimpia hace muchísimo que juega con 4 jugadores menos. Y por eso todos los equipos le dominan. Paiva, Fernando Cardoso, Zárate, Tucu. No suman, restan al equipo. Y aparte el técnico que no sabe cuánto es 2 más 2. No, según la posible el presidente, un partido ganado se me oye la prensa de algo cañete ni no ni no pero no problema. ¿Qué tal, Bruno, los muchachos? Acá el problema parece que es Cardona, que no quiere reconocer que cometió una cagada, como dijo hace rato el amigo Vargas Peña. Y está sosteniendo a su amigo Aguirre, pero lo de Aguirre ya es cuestión de tiempo ya. Hola, Bruno, ¿qué tal? Osmar desde Foz de Iguazú. Lo peor de todo, ¿sabe qué es? Que Aguirre va a salir y va a llegar y a traer la poca plata que nos sobra, si es que nos sobra todavía. Qué bárbaro. Me hace sufrir este Olimpia. Qué puta. Tapero Villa está de mes aniversario y te invita a festejar con una promoción única. 50 cuotas sin intereses en toda la línea de productos Ford. Aprovecha esta gran oportunidad de visitar tu concesionario Ford más cercano o llama hoy mismo al 021-603-100. Pues manda Bruno que se va a hacer llamar nada más fútbol 730. Pero dentro de todo estoy contento con mi Olimpia porque Cáceres va a volver a jugar al fútbol. Ahí se me hizo el día. Bruno, mi amigo, jugador Colando Valeya, Deli, Osenco, pa Olimpia. Este ya es insostenible, ya no podemos esperar más Atlético Nacional ni otro partido, ya ahora se tiene que cambiar al técnico y que se vaya y que venga Luis Monzón por lo menos. Vamos a tener una idea de juego y después que veamos otro técnico. Y Bruno, ¿qué es lo que vas a decir ahora vos también? Si GTT no se hace la casa, le deja con Anga, va a ser para Jiménez. Hoy viernes de grandes descuentos en Farma Oliva, descuentos que van hasta el 50% en cuidado para la salud, cuidado corporal, vitaminas, justo en eso que necesitas, con todas las formas de pago. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tus pedidos desde la web y la app de Farma Oliva o llamando al 235-5000. Sentite mejor con Farma Oliva. Buenas tardes, Bruno. Lo que pasa si no tenemos jugador, no hay técnico que haga milagro. No hayan de jugador, los muchachos. No hayan de jugador. No tenemos jugador, no hay milagro que haga el técnico. Richard Ortiz no puede ser técnico de Olimpia. Técnico jugador. Total es un club amateur. Hola, vaya Bruno, me la porté. Está todo bien, el técnico es desastre, no jugamos nada de verdad, pero a la familia no se le toca. Y a una mujer otra vez no. Anda a putearle al tipo, anda a putearle
el jugador, agárrate a sopapo si quieres con él, pero a la familia no. Familia no. Eso no hay perdón. Y esto es mala administración de Cardona. Hubiese dejado nomás Julio César Cáceres. Este muchacho, este señor es buen técnico, pero no calumó ahí con este plantel. Este estilo de juego no va. Otra cosa, usted le vio a un director técnico que se va y se sienta 15 minutos y después se levanta otra vez y no dirige nada, no sabe lo que pasa en la cancha. Yo es la primera que un técnico acá, para mí que este Córdoba era un poquitito más sport elegante en su forma de ser. Bruno, ¿cómo están? Es evidente, Nio, que la cagó Cardona, porque ¿cómo le hace a un técnico que no conoce el medio, no lo conoce a los jugadores, ¿verdad? Ese dental, ¿verdad? Que no, y aparte que se está viendo su mano, ¿verdad? Evidentemente está fracasando, es un fracaso, ¿verdad? ¿Por qué no le llaman al presidente del Olimpia, al señor Cardona, y le pregunta qué le pasó? ¿Qué le pasó por la mente para hacer un cambio de técnico, teniendo tanta cuenta, trayendo un técnico que no entiende acá ni adelante? Le mareó la fama, ¿no? O se volvió ya ídolo también él. Después los poros. No, este ya está cocinado, Bruno. Cuando la dirigencia te dice apoyamos, el técnico tiene todo nuestro apoyo, es porque ya tiene la soga al cuello. 1 o 2 partidos más y chao Aguirre. Aguirre fracasó en todos los clubes en el cual estuvo. En el Internacional fue un fracaso, en México fue un fracaso y solamente el genio de Cardona le puede contratar. Dios mío, es un inepto. El cacique tiene para mamá y papá el regalo perfecto. Siempre nos preguntamos qué le regalamos a mamá, qué le regalamos a papá. Este año el cacique te resuelve el problema y tiene el regalo perfecto. 60 millones en efectivo en premios, 20 millones y 4 premios de 10 millones cada uno. Y vales de compra de 1 millón. Con cada 30.000 guaraníes de compra tenés un cupón. Fecha de sorteo 18 de junio en la sucursal de Itagua. El regalo perfecto para mamá y papá lo tiene el cacique. Pensando siempre en tu tiempo y comodidad, Pechugón te ofrece sus prácticos y ricos productos condimentados congelados, albóndigas, arrollados, asaditos de muslo, brochetas de corazoncito, brochetas de mediala, filetes de pechuga, muslitos de ala y patitas. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Pechugón, paraguayo como vos. Pechugón, deliciosamente natural. Con Kempton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976 10 10 10. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacomer. Respaldo total. 0972730730. Ya lo saludamos a Juanma. Todo lo de Cerro Porteño. Hoy sigue el campeonato. Cerro está luchando por campeonato todavía. Está a 6 de Libertad, ¿verdad? Si gana se va a poner a 3, esperando lo que puede hacer mañana Libertad. Otra información. Contra Nacional. Mañana contra Nacional. En Tuyucuá, ¿verdad? En Tuyucuá, 5 de la tarde. Otra cosa más, Bruno. Finalmente la Conmebol autorizó a Patronato poder jugar en su estadio. Va a poder jugar en su cancha el jueves. Recibe a Melgar y va a jugar en Paraná. El Patronato, un estadio con capacidad un poco más de 20.000 personas pueden ingresar a su estadio. Va a jugar ahí de local, ya no en Colombia. Acá hay un problema grave, no de Cardona solo. Cardona es un simple títere de Escabone. Escabone apenas pisa al Olimpia y Cardona ya se le pone firme. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo están ahí en la mesa? La peor macana que se pudo haber mandado Cardona fue sacar a Julio César Cáceres. Y este tema de que no tenemos jugadores, que hay lesionados y compañía, parece que nos olvidamos que el año pasado, sin poder contratar con jugadores de la casa, con pendejos de la casa, Julio César Cáceres armó un plantel competitivo y lo sacó campeón. Eso hubiese ocurrido de vuelta en este momento con él. Por lo menos te conocía la institución, conocía las inferiores, conoce su plantel. Y vamos a tener un mejor planteamiento también, no este mamarracho planteamiento que nos trae este técnico. Yo entiendo que la salida de Aguirre le puede costar mucho dinero a Olimpia, pero
Yo creo que se tiene que apostar a un cambio y en todo caso recuperar toda esa pérdida de dinero y de tiempo que nos hizo con Aguirre en un técnico por lo menos que pueda pelear hasta octava de final en la Libertadores y recuperar ese dinero. Yo creo que no hay más tiempo que perder. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va? Ojalá que el pelado, nuestro presidente, reconozca que errar es humano. Ya digo que vuelta a las técnicos. Entonces, oigan, ya no hacemos ya digo, o otro técnico tranquilo. Son cosas que pasan. Pero que dé la cara, papá. Que pucha, si no, bueno, este semestre ya morimos, ya por lo menos sumar los puntos más para la Libertadores. Un abrazo, Bruno. Con Cubiertas Como Tire andas sin preocupaciones porque tus Comos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches, cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con Cubiertas Como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Oji, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. Vamos hasta Juanma. ¿Cómo te va, Juanma, móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, tu teléfono, te juro que voy a regalarte 5 teléfonos en tu cumpleaños, Juanma. Te juro por Dios. ¿No sale bien tu teléfono, Juanma? Ahora sale mejor, estamos probando, a ver, acerca un poco más a la boca a lo mejor. Ahí te escuchamos, Juanma. Bueno, contanos las novedades de Cerro, lo que va a presentar para hoy Saba, mirando también un poco lo que va a ser la presentación en Copa Libertadores jugando de local ante Bolívar. El partido hoy 18 horas, Cerro recibe a Guaireña, arbitraje de Derlis López, en el bar estará Fernando López. Te escuchamos. Juega contra Guaireña hoy, Fabio, a las 18. Cerro Porteño probablemente ponga algunos titulares de vuelta para lo que va a ser este partido de esta tarde. No sé si podemos probar por otra línea porque me dicen que sigue saliendo mal. No sé si cortamos aquí y probamos por otra. Sí, por favor, Juanma, por favor. Sí, mientras te aguardamos nuevamente para poder conversar de Cerro Porteño, Guaireña con la presencia de Taylor como entrenador no está pasando un buen momento. No ganó hasta ahora con el técnico argentino, le cuesta todo al equipo de Guaireña, que presentaría esta tarde a Leandro Finoquieto en el arco, Iván Villalba, Paulo Lima, Richard Fernández y Rodrigo Balbuena en línea defensiva. Edgar González, Marcelo Acosta, Diego El Mudo Valdés y Milton Maciel en el medio sector. Y arriba José Ariel Núñez junto a José El Patito Verdún, el equipo de Guaireña para presentarse esta tarde en la Nueva Olla para lo que va a ser este compromiso. Recordando también que hoy van a jugar Guaraní Resistencia, 20-30 horas, en Dos Bocas, arbitraje de David Ojeda, en el bar estará Ulises Mereles. Ya en instantes vamos a estar con Gerardo, con la información de Guaraní y también para hablar del equipo de Orteman, Resistencia, que está en el fondo de la tabla junto a Tacuarel. Bueno, Cerro se va a poner a 3 y mirá que todavía hay un cruce directo, penúltima fecha, ¿verdad? Cerro es local contra Libertad. Aunque pesa la diferencia de goles. ¿Y el duelo directo? O sea, 5-0 le ganó. Sí, duelo directo también. Libertad le ganó 5-0. Y si hay... Pero está enchufado Cerro, sí, yo lo veo muy enchufado. Un cruce que puede favorecer justamente a Cerro por el rival que va a tener Libertad es Nacional. De por ahí le puede sacar unos puntos ¿Qué le queda todavía a Libertad? Eran 24 puntos en juego, ¿verdad? La hoja de ruta de Libertad después de esta fecha, después de jugar con Nacional, es Tacuarembó de visitante. Seguro se va a jugar en Villa Lisa. Pero ahí Tacuarembó va a jugar a muerte, porque tema del descenso, ¿verdad? Sí. En la fecha en que Cerro juega el clásico con Olimpia, Libertad va a enfrentar a Trinidense de local. Y en la siguiente fecha, ya mirando un poco la fecha 18, los próximos 3 partidos de Libertad, el equipo tiene que ir a Villarrica a enfrentar a Guaireña, el equipo de Garnero. Mientras que Cerro, después del clásico, deberá enfrentar a Luqueño en el Feliciano Cáceres. Bueno, ¿y cuál es el equipo que anuncia Cerro Porteño? Estaría en el arco Jan Fernández, Enzo Jiménez, está para repetir como lateral junto a Robert Piris da Mota, está para jugar Brock de titular junto a Daniel Rivas por izquierda, no va a poder jugar obviamente Báez por el tema del cupo de extranjeros. En el medio sector aparece Toño Galeano junto a Ángel Cardoso Lucena, Damián Bobadilla,
Brian Zamudio por izquierda y arriba Churín estaría jugando con Fernando Fernández. A ver si Juanma nos dice si hay algún retoque con respecto a este equipo. Probamos suerte con Juanma otra vez. Juanma, a ver si sale mejor la comunicación. A ver, probando, ahora salimos mejor. Vamos, Juanma, ¿escuchaste el equipo que estaba dando? ¿Sería este o hay algún cambio? Sí, iría más o menos por esa base Facundo Saba para lo que va a ser el partido de hoy contra Guaireña. A las 18, recordando que sí, la semana que viene juega contra Bolívar en la Nueva Olla por Copa Libertadores de América. Churín está suspendido para ese partido, entonces por eso hoy va a arrancar el titular. Me queda la duda si lo va a hacer Brian Zamudio, si por ahí recurre a alguno de los titulares como Aquino o Carrizo. No van a jugar los dos definitivamente, pero son las opciones que tiene Facundo Saba para el partido esta tarde. Bueno, va a ser una gran resta para la Copa Churín, pero puede confirmar que está pasando un buen momento ante un Guaireña flojo en el campeonato, que también si pierde se va a hundir en la tabla de promedios, y es la oportunidad de volver a tenerlo en ritmo a Brock, mirando, no sé si va a ser titular en Copa, pero va a sumar minutos nuevamente el brasileño, Juanma. Sí, el tema de Piri Yamamoto también de por ahí es un futbolista que generalmente la seguidilla de partidos le termina jugando una mala pasada en cuanto a las lesiones. Así como están las cosas, podría repetir hoy, probablemente está en mejores condiciones físicas, por eso también Saba dispone que juegue el partido de esta tarde. Aparte de esos patiños con la lesión, tampoco quiere improvisar mucho con el tema de los juveniles allí, si bien ya lo hizo debutar a Ronaldo de Jesús también, pero entiende que hay que llevarlo a poco. Pedro Álvarez suspendido con 5 tarjetas amarillas, 3 en primera división, 2 en reserva, entonces por ende no está disponible, por eso también recurre a la presencia de Eduardo Brock. El que sí está para descansar es Gabriel Báez. Está Daniel Rivas para arrancar como titular por el sector izquierdo en la defensa. O sea, Rivas va a ser la novedad. ¿Y cuándo juega Copa Libertadores? El miércoles 3 de mayo a las 18 contra el Bolívar. Ayer estaba leyendo y hay un delantero importante del Bolívar que venía convirtiendo 9 goles incluso, tenía marcado en esta temporada, tengo por aquí el nombre, y sufrió fractura maxilofacial, es decir que no estará a disposición. Ronnie Fernández es el nombre del delantero, es una especie de Diego Chorín para el Bolívar, que no estará a disposición. De hecho le convirtió el empate transitorio al Barcelona de Ecuador, y estará es baja para el partido del miércoles ante Cerro Porteño. Wilder Viera, ¿cuándo volvería? Wilder Viera volvió a trabajar ayer con normalidad. Lo van a llevar de a poco por la delicada cirugía a la que fue sometido, pero ya está entrenando con normalidad. No me extrañaría que aparezca el miércoles ante Bolívar. Bueno, 18 horas, creo que por la pausa que vamos a tener, o ya hay gente que viajó, no sé cuál es, o la gente se está quedando en su casa por el tema de la votación. Pero no conspira. Hoy no veía. Hoy vos crees que va a haber gente. Yo creo que sí le gusta ir a la gente a la olla, a los cerristas les gusta ir a la olla. Es que Cerro gusta. Los socios juega bien el equipo. El horario, entre todo, me parece que, muchos ya terminan su jornada laboral y no es tarde, terminás las 8 de la noche y tenés todavía cosas que hacer el viernes noche, que se yo, con tu gente. Aparte se declaró asueto con respecto a los estudiantes, o sea, a la tarde ya prácticamente va a haber poco movimiento en cuanto a trabajo se refiere, y a pesar de que el hincha se queja de este horario, me parece que hoy es ideal para que puedan ir y asistir, también formar parte de un apoyo para un equipo que está haciendo bien las cosas. 15.000 personas hoy mínimo en la olla, ya me dice Alena. Sí, es probable. Yo creo es probable, sí. Suele ser, de hecho, casi una especie de piso. 20.000 era el promedio. Nosotros tuvimos 14.000 y decíamos, mira, no vino la gente. Y si un lunes, con Luqueño, ¿te acordás, Federico? Con Luqueño metió 18.000. Un lunes de noche, 20, 30 horas. Y ahora que el equipo... alternativo. Claro, y ahora que el equipo está encendido, que puede meter presión, puede reducir por lo menos momentáneamente distancia con el puntero, y el equipo brilla, juega bien, juega el fútbol espectáculo, por supuesto que va a ser seductor.
Tenés 5 menciones y seguimos con Cerro, Eva, por favor. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. ATR, con Flow podés tener chicos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito, manzanilla y anís cuñaguapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. ¿Quieres repetir el equipo de Cerro, Juanma, por favor? A ver, con Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola, Robert Piri Gamota, Eduardo Brock, Daniel Rivas. La presencia de Antonio Galeano por derecha, Damián Bobadilla, Ángel Cardoso Lucena. A mí me queda la duda si arranca Carrizo o lo hace Aquino. Y la delantera, Diego Churín junto con Fernando Fernández. Esa es la probable alineación del Cerro Porteño para enfrentar hoy a las 18 a Guaireña por la fecha 15 del torneo de apertura del fútbol paraguayo. Muchachos, Juanma, Ariel, ustedes le llegaron a transmitir a Guaireña. Nosotros hicimos partido a Guaireña, Dani Federico. ¿Qué tal es contra Guaireña? Olimpia. Contra Olimpia, ¿verdad? El famoso partido de Zárate. Sinceramente, José Ariel hace el empate sí. Y después tiene otra donde casi hace el gol y no puede. Y después hicimos desde acá Guareña Cerro. El debut de Sado. Hace una rueda, sí. Pero este equipo es muy... Lo que tanto se admiraba de Guaireña en cuanto a la fortaleza defensiva, de ser un equipo que tenía una defensa sólida, hoy es un equipo vulnerable. Un equipo que aparte no tiene mucho juego, creatividad, le cuesta todo. Sí, muy flojo, le cuesta Flojo todo. adelante, A mí me atrás, parece sí. que hoy, a pesar del equipo que va a poner cero, es demasiado favorito para ganar a Guaireña. Es demasiado favorito. Y cambió en el arco. Justo Aldo Pérez Sí, había arrancado, se fue a la selección y perdió el puesto. Y ahora ataja el argentino, ¿verdad? Fino Quieto es el arquero titular siempre. Y Taylor desde que llegó también no está encontrando el equipo y le cambiaron al Tiburón Torres para este momento de Guaireña que se está complicando en el promedio cada vez más. Con Fabio, sí. Perdón, con Fabio, recordás que hicimos el último partido contra Trinidense y Fino Quieto ahí una mala salida y le dejó picando la pelota a Lucas Barrios. Un regalito puede ser para Lucas. Sí. Fino Quieto, no, ya que Dani mencionó el tema del arquero, viene con una jugada gris, Fino Quieto en el arco. Bueno, ¿qué es lo mejor que le dio Saba hasta ahora a Cerro Porteño? Te pregunto a vos primero, Juanma, y a la mesa. Y yo creo que lo que habíamos recibido como información en las primeras prácticas me parece hoy día lo que más resalta en Cerro, el tema de la intensidad, de tratar de ir a presionar alto, de recuperar la pelota rápido, de buscar la segunda pelota. Me parece que eso es el sello de Facundo Saba que le ha caracterizado a este equipo desde que él llegó. Bueno, está bien. Gracias, Juanma. Un abrazo. Dale, Bruno, un saludo a todos. Adiós. ¿Qué es lo que mejor le dio? ¿Qué es lo mejor que le dio Saba hasta ahora a Cerro Porteño? Yo, señor. ¿Por qué el primero, Bruno? Para mí... porque él recogió No, pero inmediatamente el debate. ya sé, Yo pero... estaba atentamente también esperando el numerito. No, acá no pero hay está bien. No, pero está bien, no. Yo Yo creo que es un portavoz significativo para el pueblo azulgrana. Para mí, ir al frente siempre, sin importar quién esté enfrente. Y lo demostró contra Palmeiras. Yo pensé que hablaba de vos, ¿verdad? No, del no, Saba, no, vos de estás Saba, hablando. el equipo Saba. Vos pensaste que se estaba autodefiniendo. Sí. Vos no pensaste también lo mismo en un momento dado. No. Que va al frente y ya arrancaste con Saba. mucha gente, sin importar quién está enfrente. Y en todos los partidos, no importa que esté Guaireña, que esté, qué sé yo, Tacuarí, en el Gallo, Palmeira, Olimpia, Clásico, lo que fuese. Y más allá de que por allí consigue la diferencia, a veces el equipo no para, que puede ser hasta un pecado. Y la intensidad que todo el mundo habló, creo que todos vemos que es un equipo que te juega y que va y que mete con dinámica.
Y además, la virtud de recuperar a jugadores que estuvieron en el ostracismo futbolístico por mucho tiempo, porque y esto demostró que seguramente venció el ciclo de Chiqui, no sé, motivó, trajo nuevas energías o su manera de trabajar volvió a resucitar, porque, a ver, Carrascal ahora levantó muchísimo, bueno, todo el mundo, ¿para qué vamos a individualizar, verdad? Acá me dice Enzo Jiménez y todo tiene confianza, parece Cafú ahora dice. Y bueno, por eso, ese es un gran mérito de recuperar jugadores. Yo creo que lo que más uno valora de los técnicos es justamente eso, ¿no? Potenciar rendimientos, y me parece que por eso se da lo que dice Ariel, que va al frente en todas las canchas, porque tiene con qué. Lo intentó desde el principio, y desde el principio ya se vio la aparición de Viera, por ejemplo, que estaba jugando en la reserva. Fernando Fernández, el último que habíamos visto, no tiene nada que ver con el de ahora, que es útil para el equipo. Zamudio tiene confianza, Galeano es más jugador de equipo que antes, y ni hablar del trío Aquino, Carrizo, Churín. Churín es un jugador hoy todoterreno, lo fue quizá en un momento con Leonel Álvarez, pero sin tanta incidencia como hoy. Carrizo, Aquino se complementan, algo que no lo hacían nunca en la época de Francisco Arce. Y cuando hablamos de Arce, hablemos de la etapa ya descendente, ¿verdad? Porque Arce, Jubero, Garnero, cuando agarran los equipos tienen esa virtud, potenciar rendimientos. Piri Damota hoy no tiene nada que ver con el que se lesionaba cada 2 semanas antes, que vos decías, y este vino, mirá, Carrascal va de a poco, Lucena hasta jugó bien el último partido, y Báez está sintonizando con el resto del equipo para la subida, o sea, hasta improvisó, porque improvisó defensa que salieron medianamente bien, sin hablar de los amagues que come Brogo, que hay falta de estatura. Lo mejor para un técnico en un plantel como el de Cerro es tener 17, 18 jugadores que vos lo metés y te van a garantizar un resultado de aceptable para arriba. Eso lo consiguió, no tuvo grandes lesiones y me parece que en poco tiempo ya sacó un certificado de garantía importante. Y aparte lo del plus del buen fútbol, ¿verdad? Cuando jugás bien, cuando tenés goles de alta concepción, realmente cambia todo. Es como que se le da una nota apartada a la que tiene que ser lo básico para un técnico, que tenga un grupo de jugadores que le respondan y le responden. Y otra cosa que noté también es que el grupo está muy, muy unido. Quizás antes no lo estaba, el tema Mariano Martín, Mateo, los sueldos, que uno jugaba, el otro no. Ahora vos ves que todos van a estar en el festejo de los goles, te das cuenta que disfrutan el momento que están pasando. Y eso se nota. Una prueba siempre vi a la selección argentina, que es un grupo donde nadie andaba. Y Cerro tiene hoy festejo con sonrisa, sin bronca. Gozan de lo que están haciendo. Saben que están en un muy buen momento, que hasta salieron ilesos a pesar del resultado de lo de Palmeiras, que muchos le augurábamos una turbulencia importante. Digo mucho porque todos pensábamos que este partido puede desnudar muchas cosas de Saba, que no vaya al frente, se puede como una goleada histórica. Y no solo que pudieron haberlo ganado o empatado al partido. Entonces está en un momento, me parece que da lo que ustedes decían sobre el hincha. El hincha quiere ver a este equipo, se siente identificado con este equipo, y lo mejor que le puede pasar a un club grande es eso que está pasando Cerro Porteño ahora. El gran mérito para mí de Saba es que detectó inmediatamente que con un mismo grupo de jugadores, una misma base que tenía el Chiqui Arce, porque no es que cambió radicalmente el equipo, hizo algunos retoques, claro, obviamente desde su gusto futbolístico, desde su paladar, pero le devolvió la confianza y enseguida él entendió que había que recuperar el hambre futbolístico de estos mismos jugadores, la ambición de tenerlos enchufados, encendidos, y que pasó a ser un equipo voraz, un equipo que te juega, te envuelve, te acorrala de todos lados, ganó en confianza, y como dijo Federico, es un equipo mancomunado, es decir, estamos hablando de un equipo que ya no existe la posibilidad de celos, egoísmo, van todos hacia el mismo lugar, apoyados por un técnico que es muy coherente en todo lo que hace. Prácticamente no cambió, porque todo es, ustedes, ¿cómo se llama? Como que el empuje, la parte psicológica, que ahora todos festejan, dos extremos, dos delanteros, doble 6, línea de 4, no cambió. No hay cambio. Por eso te decía los retoques, pero... La manera de impresionar y todo, sí. Claro, quizá cuando no estaba Morales, Arce jugaba con un solo delantero. Pero ¿acaso ustedes y mismos Morales no diferente dijeron, a Morales, sí. ¿acaso ustedes mismos nos dijeron, perdón por la interrupción, Federico, ustedes mismos nos dijeron, bueno, yo también lo vi, ¿verdad?
que ahora Claudio Aquino y Pachi Carrizo conviven y son extremos y juegan bien. Eso es algo que y con Chiqui no era, con Chiqui no era jugaba así, uno de los dos. Pero con Chiqui jugaron muy bien en la etapa linda, jugaron muy bien también. Con Chiqui sí, pero en el retorno pero jugaban los dos juntos. Claro. En el retorno se bloqueaban. Habla de la pandemia, pero... Claro, todo lo de pandemia habla... Claro, con un Cerro Porteño, por eso yo siempre marco los inicios de los ciclos. Este Cerro Porteño del final no tenía más nada que ver, y Pachi Carrizo era suplente. Claro, en el final ni hablar. Porque los compañeros, en lugar de darle la pelota a Pachi, que la paraba y no estaba bien, se la daba a Aquino, que encaraba, son diferentes. Claro. Hoy los dos hacen lo mismo, Aquino hasta puede jugar un solo toque, Pachi encara, y no se bloquean, antes se neutralizaban, y el que salía perdiendo era Pachi, que incluso, ustedes ya se acuerdan que a los 15 minutos cuando Juanma decía, va a haber cambio en Cerro, todos sabíamos ya quién salía, ¿verdad? Y era el Pachi Carrizo. Yo lo que creo es que desde lo que preguntaba Bruno de alguna cuestión bien táctica o de una innovación desde la estrategia, sí, yo me acuerdo que el Cerro de Chiqui de la pandemia a veces jugaba con Enzo, Pachi, Aquino y adelante era Morales o Churín, o jugaba con el doble 9. Pero yo, por ejemplo, antes de la llegada de Saba, yo no sabía que aquí no podía jugar de 8. Y en los primeros partidos se notaba que le costaba, pero le metía unas ganas. O sea, por eso todo está relacionado con lo que, por ejemplo, los compañeros ya citaron en la parte inicial. Yo creo que lo que él recuperó es la convicción. Y en eso yo no descarto su formación integral. O sea, un tipo que lee mucho, un tipo del tema de la psicología, porque él sabrá interiorizado lo que fue el 2022 de Cerro, porque arrancó con todo, que trajo a Moreno Martins y después todo lo que sufrió hasta sumo aquel incidente de las declaraciones de Mateo. O sea, porque ahora vos ves un grupo, y es cierto, me parece que se hace bien si vos agarrás aquel Cerro de Arce que volaba alto y se va a encontrar más similitudes que diferencias. Claro que por una cuestión cronológica uno se queda con el Cerro de la recta final de Arce en el 2022 y hasta el propio inicio de este año, con lo que ha hecho Saba. Entonces, es lo que le devolvió a este grupo de jugadores el famoso, ustedes son buenos, ustedes hace menos de 2 años eran los dueños del fútbol nacional. Y a eso sí me parece que le agregó un sello propio. Por eso colocaba en la persona de Claudio Aquino, porque uno decía, Aquino siempre te rinde solamente por izquierda y a veces se neutralizaba cuando Pachi desde el medio iba hacia ese sector. Hoy ves esa armonía, esa sintonía, hasta son compinches, algo que antes capaz costaba encontrar en Cerro Porteño. Y lo otro también, porque ya ustedes marcaban el tema de los top, cómo los utiliza, no vende humo. O sea, no tira frases para quedar allí en el trending. Y yo lo que también destaco es que en la otra categoría de jugadores, los jóvenes, es cierto eso de que es una axioma para todos los entrenadores, que vos te ganás la titularidad en los entrenamientos. La cantidad de juveniles que pasaron, o jugadores desconocidos para el público grande, desde ¿quién es este Pedro Álvarez? Que fue debutante en aquel partido contra Guaireña de la primera ronda. Después, otros fueron borrados, otros aparecieron. A ver, el de Jesús jugó el partido contra Barcelona. Fariña, ¿verdad? Alexis Fariña, o sea, voy nomás porque después la gente, ¿y qué se hizo de él? No, tipo lo que ahora ha hecho, no, ¿sabes qué? El tipo me entrenó bien esa semana, entonces yo lo pongo. Y después sí, Daniel, el doctor Roja, que es deportólogo, que lo psicológico fue fundamental, ¿verdad? Para el grupo, y cómo el tema que es Sergio Díaz ni con eso, ¿verdad? Por eso. Pues vos si el tema de Sergio Díaz es la cabeza, y viene un técnico que maneja bien la cabeza de los jugadores, y Sergio no puede progresar, entonces, ¿de qué problema estamos hablando? O sea, yo creo que lo de Sergio también es como que, no, acá todo bien con que a vos te llevó el Real Madrid, estuviste, pero si vos no me mostrás, el hambre, la predisposición, te va a ganar Alexis Fariña. En la olla, y si notamos una vez en la olla, el primer tiempo, que Sergio perdió una pelota sobre la izquierda cerca del banco. Y se dejó estar. Y se quedó
Ni Habrá sido uno de estos partidos de Resistencia, Segundo partido de sábado, Luqueño. sí, Por eso, sí. o sea, hubo un momento donde... Contra Resistencia, pues. Claro, ya hubo un momento donde Fariña estaba por delante de Sergio Díaz. Entonces, o sea, porque los grupos, los jugadores también captan mucho de eso y esto lo podemos traspolar a la vida laboral. O sea, vos tenés un jefe y el jefe, o sea, todos te dicen lo mismo, pero en el trato vos te pegas, no, este está vendiendo humo. O el famoso, che, ¿en serio este? Y yo creo que ese segundo escenario es lo que vive el grupo de Cerro Porteño. Entonces, es una cuestión de qué le dio Saba, desde lo táctico, lo que ya marcábamos, y que también creo que le pide una mayor agresividad, que lo más parecido en la era Arce era con Villasanti, del volante que rompe, porque ni en Los dos que anduvieron bien fueron los que jugaron la misma función, Viera y Bobadilla. Y fíjate, Federico, que lo de Damián Bobadilla, él también había arrancado mal, porque él era el volante en el equipo suplente contra Resistencia y Luqueño, y él estaba mal. Por eso ahí también... Acordate, Dani, que el último partido, o sea, el partido del interinato de Gavilán, su gran apuesta fue Bobadilla. Y lo saca a los 20 en el minutos por ahí. tiempo. Claro, Sí, porque no rindió, y los primeros partidos de sábado también le había costado. Y allí yo, por ejemplo, también quería ponderar el tema de cuando ya tenés armado, como el mismo jugador que jugaba en el equipo suplente y medio que le costaba, cuando tuvo que ser el reemplazante de Wilder Viera, en Cerro no lo extrañaron a Wilder, porque Damián Bobadilla cumplió con creces, especialmente en el Morumbí. Y en ese punto también, Dani, ya que estamos hablando de dos jugadores, el caso de Wilder y de Damián, que Saba se jugó por ellos. En este segundo ciclo, llamativamente, Chiqui no se jugó mucho por algún juvenil. Digo llamativamente porque si algo que tanto le destacaba a él era eso justamente, y en sus ciclos anteriores. Pero él argumentaba que no había todavía jugadores con condiciones para asumir alguna función dentro del equipo, jugador joven. Pero Saba vino, lo puso ya inmediatamente Álvarez, que había impresionado bien en el partido de debut, pero Viera, que fue uno de los mejores, y a Bobadilla lo puso nada más y nada menos que en el Morumbí de titular en un partido de Copa frente a Palmeiras. Porque no estaba Wilder, porque Damián también juega el partido contra Barcelona, porque, a ver, hay que decirle a la gente, Wilder todavía no jugó Copa Libertadores en fase de grupos, porque en la primera fecha él se pierde por la acumulación de tarjetas, y en la segunda fecha lo que ya le había pasado en aquel partido contra Tacuarí, que el propio Saba había anunciado el por qué estaba ausente. Pero ya que vos citás lo de Arce también y lo de Saba, o sea, yo me quedo con esto de Saba porque como que él no se casa tampoco. O sea, acá juega el que entrenó bien, porque vos decís Álvarez después, sí. Contra Luqueño, Álvarez es probado para jugar contra Fortaleza. Y jugó tan mal que lo saca, porque a Brock lo había mandado como 4. Y después lo saca y en la conferencia dice, y sí, yo pensaba para el partido de Copa y ustedes vieron, no funcionó. ¿Y Quintana con quién jugó? Quintana, ¿verdad? Lucas Quintana. Él también. ¿Contra Resi? Sí. Y ese fue Lucas claro. Y sí, compadre, puso mucho nombre, él buscó. Sí. Él buscó. En el que no creía, no lo puso, que era más conocido del Valle. Claro. No jugó del Valle, no. Jugó Quintana, jugó Álvarez, después los cambios que vimos ya improvisando volantes en esa zona. Fíjense lo que significó también la parte psicológica, porque cualquier otro jugador que vivió esos momentos de pesadillas con Palmeiras el año pasado iba quizá a entrar con temor en el partido de ida. Más allá de perder, el equipo mostró personalidad. Es como que el técnico les dijo a ellos, olviden lo que pasó el año pasado, este es un partido distinto, diferente, y salieron a jugar muy bien ese partido. Y está bien, ganó Palmeiras por esa fuerza que tiene como equipo, pero Cerro Samila no fue un equipo asustado en cancha, prácticamente con los mismos jugadores, salió a plantarle cara y fue un equipo protagonista también. Hasta eso llegó Saba a cambiar y transformar la manera de jugar del equipo azulgrana. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, pisos, cerámicos, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Más te conectas, más creces. Contigo tenés la mayor cobertura de red para conectarte de punta a punta en todo el país y vivir la mejor experiencia. Estés donde estés. Contrata tu plan
al 0981-611-611 en tigo.com.py. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. Podés discutir cómo se arma el equipo, pero nunca con qué cerveza se ve el partido. Acompaña tu pasión por el fútbol con Pilsen Extra, una pura malta refrescante de calidad internacional. Pilsen Extra, una pura malta refrescante. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. En Energy, carga energía que te hace ganar. Vuelve la promo más imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes en todos los combustibles. Generas cupones para el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2023. Acércate a una de las estaciones Energy y participa. Agárrate fuerte porque estamos más imparables. ¿Sos de los que arrancan temprano y necesitas rendir al 100%? Buffa Energy te brinda máxima energía y vitalidad para encarar tus actividades. Buffa Energy con ginseng, omega 3, vitaminas y minerales que aumentan el rendimiento físico, mejoran la memoria y la concentración. Recargate de energía y vitalidad con Buffa Energy, calidad éticos. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Bueno, yo le pregunto acá a los compañeros, por favor. Independiente ya juntó más de 470 millones de pesos en la colecta. ¿Cómo será la conversión en dólares? ¿Y cuánto sería esto? Solo en 24 horas de esta iniciativa que se lanzó durante el mediodía del jueves, el objetivo es reunir más de 20 millones de dólares. Voy a entrar en la noticia y acá Wilson me envió algo que me llamó la atención. Maratea, el que está haciendo la colecta, dijo que él no tiene ningún problema de ayudar a otros clubes que están con problemas económicos. En la conversión, dice el colega y amigo Matías Martínez, que cubre Independiente, dice que en la conversión ya alcanzó los 2 millones de dólares oficial, con esa plata que estaba señalando Bruno. Maratea Rojo es el hashtag que usan. 2 millones de dólares, pero es muy poco todavía. Ah, no, pues en 24 horas. Y 20 ese es cotización oficial ese, ¿verdad? No el dólar blue. Oficial dice, oficial dice, blue, sí. No llega ni a... Lo que hace 2 semanas eran 2 millones de hinchas poniendo 4.000 pesos. Hoy es 200.000 hinchas poniendo 4.000 pesos, dice. Qué locura la Argentina, el dólar será. Que tenemos que bendecir dentro de todos los dramas que tenemos, que por lo menos eso no nos están haciendo todavía. ¿Verdad? Por lo menos todavía, ¿verdad? Tenemos una economía ya es BBTI es una de las monedas, estable. Una de las monedas, o sea, más... no la economía, la moneda estable. La moneda. Es una de las monedas más estables de Sudamérica. Sí, y la más antigua. La más antigua, sí. Sí, señor. Bueno, entonces, mira, está andando bien entonces la colecta de Independiente de Avellaneda. 2 millones de dólares en 24 horas, ¿no? También se le preguntó si... Porque llamaba la atención por el tema del lavado también, ¿verdad? Y que no, que esto está todo muy, muy transparente de compañía. No sé si esto te va a interesar. Piqué llegó a Miami para visitar a sus hijos y estalló un nuevo conflicto. Shakira le ha puesto las cosas difíciles. No, ahí ya no entramos más. Bueno, ya está la noticia internacional. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Avenida Félix Bogado y Luis María Argaña con tránsito fluido desde Blas Garay hasta la Municipalidad de Lambaré. Te esperamos en tu Petrobras más cercana en todo momento con la mejor atención. No, pero a mí me preocupa esto, Ariel.
Vos estás presionado psicológicamente. ¿Sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. O sea, cuando ponemos otra vez esa cortinita cuando suena. Tranquilo, Ariel, que no pasa nada. No cambiamos el insumo. Fabio Martín en la avenida. Acá ya hay un movimiento. No, pero nena puede entrar cuando comienza la cortina. Apenas suena la cortinita. No le trabaja así. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer un sorteo. Cambio. Y vamos a cambiar. No, vamos a darle un respiro. Porque vos por algo también soltaste rápido eso, ¿eh? No. O sea que Víctor Benítez, el colega ya fallecido, solía hacer una apuesta, decía, no quiero decir el nombre del colega porque sigue trabajando, ¿verdad? Y antes hacía un noticiero. Y decía, si fulano tal no se equivoca, yo regalo una botella de whisky a cada oyente. Y llegaba el día, ¿verdad? Y vos sabés que no había casos. Y le trabajaba ya psicológicamente a su colega, pues. Porque el tipo intentaba, pero en un momento se equivocaba porque él se bloqueaba, qué sé yo, no sé, a lo mejor te está pasando psicológicamente. No, pero hoy fue una... No, porque acá yo reconozco que le presionamos a Ariel. 1 de 5 litros encima dice que regalaba. Sí, no, así es. Si no se equivoca fulano de tal, decía. No quiero decir su nombre por respeto. Bueno, y le presionaba, pero acá nosotros le presionamos a Ariel. Ariel a veces, la mayoría de las veces sale de esa ola que nosotros le creamos. Tiene que surfear el hombre. No, pero ahí te dijo, cuando le saludó, te dijo, buen día, al 100, ¿cómo es? Al 100. No, ahorita, pero bueno, más allá de la bueno, pero le salía aportillado su bloque de Petrobras. Más allá de eso, lo bueno acá es que acertamos con precisión, marcamos. Un tramo está. Acá hay queja, no. Un tramo está casi abierto. Esa es la actitud, Ariel. Esa es la actitud. Pero hoy te digo. Hoy le pegaste. Hoy a ver, ¿qué dirección fue la que pasaste? Vamos por a 5, yo voy a saber si es bola Ariel o es cierto. Félix Bogado y Blas Garay, ¿verdad? Claro. A ver, Félix Bogado Gaña con tránsito fluido desde Blas Garay. Tránsito fluido, pero eso la fue medio bola. Lambaré. Porque ahí mismo que le jugaba a la segura, era fluido, decir. Blas Garay sería la vuelta luego. ¿Sabes qué voy a hacerte? ¿Cuál es? Quinta, sería 4 que estaba ahí. ¿Cuarta o quinta? ¿Cuál es Blas Garay? ¿Cuarta o quinta? ¿Roma cuál es? No, yo me tengo que ir a Sicilia, la tarde de cuál es. Sicilia. Falta el cierre de pero cierre. no, espera, no vamos a cerrar nada acá, espera. Félix o es Blas Garay, si está para fluido o es bola Ariel, o es Feró embotellamiento. 5 audio WhatsApp, muchachos. Esperamos un ratito. Si creen en el bloque de... A ver. Sí, cierto, Bruno, cierto. Yo estoy pasando ahora por acá. Che, Bruno, preguntale a Dani si le gusta el sushi. Nunca le preguntaste. Le voy a preguntar ahora. ¿Te gusta el sushi, Chun? Creo que ya... Sí. ¿Te gusta? Claro. Sí, le gusta. No, si es comida fina, hermano. ¿Quién no le va a gustar? Esperamos. Jope, Bruno, yo era uno de los Ariel Evers, pero desde que empezó a dar este tema de las calles que están saturadas, nunca nos fuimos a la vez, ¿verdad? Déjate joder, Ariel. Y bola increíble, Ariel. Ahora estoy acá ya. Un embotellamiento total, no hay auto que pueda pasar. Yo tú confié en él y vine por acá. Ariel, que ya pude marito y ya. A mi colorado hoy. Ah, no, está grave la situación, Ariel. Brunito, ¿cómo me piden dicho un mondongo? Y chinchulín y esas cosas, no hay caso. Ahora, chinchulín y mondongo si come, dice Chun. Claro. Bueno, pero tratarán de ser un poquito más amplio. No, estamos en medio del bloque acá. Ah, bueno, está bien. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va, papá? Che, contá pues qué pasó con lo de Piqué y Shakira. No le vamos a dejar a los muchachos, eso no. Ben Rubio que maneja el tema. ¿Por qué no le dan a Dani Chun para que pase el bloque del tránsito y le dan descanso a Ariel Marecos? Acá te quiere derrocarlo esta señora Ariel. Yo con mucho gusto, o sea, que muchas gracias, señor, pero no me interesa. Ariel, te olvidaste de decir de que en ese tránsito, esa dirección que nombraste, esos baches fero que están ahí en la cabecera de cada puente. Qué puta ese puente, y se te da la bienvenida a Lambaré con semejante bache.
Y la despedida del otro lado con semejante bache también. Nunca andando fuera y bebé. Ahí donde se divide, ¿verdad? Tiene que ser más completo tu informe, Ariel, ¿cierto? ¿Cómo que no va a contar el bache? Se cae el pobre señor que está trabajando, la señora, ¿no, Ariel? ¿Qué puta, Ariel? ¿Será de causa de la puta sin combustible? ¿Será una hora y más con fila a veces? Bola, qué bola. A ver, Bruno, el aporte... Con tu mina chume o para después a su mismo yo mía la culpa arroz mía. No le entra todo, papá, hasta madera te va a comer. Bruno, Ariel con lo que ya está ya embotellado, hacerle en Alcotés. No. ¿Qué tal, Bruno? Mal aporte. Vos sabés que es el día y la hora exacta de hacer lo que de historia de Bol o taxi. Métele, pues. Cierto, eso tenemos pendiente, papá, las historias de Bol y de Uber de los muchachos. Hola Guillermo, ¿cómo está? Soy, te escribo por el sorteo de los libros de los viernes. No, señor, el programa Guillermo, no, acá cerramos, mamá. Andate ya, yo me voy. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dubio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974 530 000. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Arrancaba el programa el día de hoy y ante las dudas que se decía, rumores de que se iba a Aguirre, anunciaba Bruno. También Johnny participó para contarnos que había reunión habitual de la directiva de Olimpia planificando lo que se venía. Y Federico también desde temprano, que ya estaba con la información, todos los compañeros hacia una misma dirección. Y el anticipo que Bruno decía a las 11:30 de la mañana. Lo más importante del día, el presidente de Olimpia y su comisión directiva no piensan en un cambio de director técnico. Cardona respeta procesos con revisiones permanentes y ajustes. Atención con esto, Cardona respeta procesos, pero con revisiones permanentes y ajustes, pero tienen que dar resultados. A partir de ahora es lo que tenemos que señalar con respecto a Olimpia. Sigue Aguirre, prepara el partido de Copa del martes ante Atlético Nacional de Colombia. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro del neumático, el centro de servicios más importantes del país. Que tu patrimonio y tu familia no queden desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, casa, negocio y familia. Asesoramiento personalizado. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Teléfonos 492-811 al 12. Llévate la Taiga 110 o 2G estándar en cuotas de 259.000 guaraníes o la Eclipse Full en cuotas de tan solo 399.000. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontrala en Inverfin. La pasión por el fútbol, acompañala con un 900 Malbec o Cabernet a un precio promocional de 11.500 guaraníes. Un vino de Mendoza con más de 100 años de trayectoria. El gusto estar en contacto con Héctor Espínola, arquero de Nacional. Héctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Bruno, muy buenas tardes para vos, para tu colega y para toda la audiencia. Te escucho un poquito bajo, Héctor. Bueno, juegan hoy mañana el partido frente a Libertad.
y mucha gente pendiente de este campeonato. Lo de Libertad Nacional te quiero preguntar en primer término, si sos tan amable. Sí, a ver, mañana vamos a estar disputando un partido más que importante para nosotros, porque vamos a enfrentarnos al mejor equipo del campeonato, ahí en su cancha, que sabemos que Libertad se está haciendo fuerte y bueno, hay que tratar de estar concentrado en todas las líneas, tratar de hacer un partido correcto para tratar de sumar por lo menos un empate si no se puede la victoria y bueno, para seguir en esta racha que estamos levantando de a poco. Héctor, vienen de 2 partidos seguidos ganando, tuviste la oportunidad de tener una gran actuación ante Olimpia, ese es el camino a seguir, ¿no? Están recuperando la confianza. Sí, así mismo, tuvimos una charla ahí con los compañeros, nos propusimos levantar esto porque estábamos en una situación muy incómoda en la tabla de posiciones, no se estaban dando los resultados y bueno, por suerte pudimos hacer un partido correcto en la cancha de Olimpia, sabíamos que no venían bien en el campeonato también ellos y bueno, por suerte se pudo dar una victoria. La fecha pasada ante General Caballero también pudimos hacer un muy buen partido donde creamos muchas situaciones de gol y bueno, nos quedamos con los puntos y eso nos sirvió para que en esta semana podamos trabajar bien, con alegría, armonía en el grupo y bueno, da gusto trabajar cuando se dan los resultados y ahora se viene un rival más que difícil. Como te dije al principio, jugamos contra el mejor equipo del campeonato, así es que va a ser un lindo partido, tratar de hacer un buen papel para que podamos en lo posible sumar el día de mañana. Bueno, perdón, para que adelantar esto, perdón, Héctor. Federico, está el clásico. Sábado 13 de mayo, Olimpia Cerro a las 5 de la tarde en la Nueva Olla. Sábado 13 de mayo. Sábado 13 de mayo, Cerro Olimpia, ahora se acaba de programar. ¿A qué hora dijiste el clásico? A las 5 de la tarde. Y justamente, estás en un buen momento, siempre expectante a la selección nacional, pero se habla de la llegada a la selección. Ayer hablábamos con el tío, confirmábamos también la información de que está para ser convocado a la selección nacional. Carlos Miguel Coronel es un arquero brasileño de madre paraguaya que está jugando en los Estados Unidos. ¿Qué pensás al respecto, Héctor? No, y no sé, yo creo que no es el arco el problema en la selección. A ver, ahí le tenemos al Kili, a Aldo, Juan Espino, al Alfredo, pero la vez que se les convoca a ellos no se le da oportunidad, ¿verdad? Y en este caso, si se le llega a convocar por este arquero que se está hablando, se le da la oportunidad, va a ser algo injusto, ¿verdad? Para los arqueros paraguayos que vienen trabajando, que vienen dando lo mejor en sus respectivos clubes para ser tenido en cuenta en la selección, ¿verdad? Medio que choca un poco este tema porque o sea, le dan de menos a los paraguayos que vienen teniendo buenos partidos en sus respectivos clubes. ¿A vos no es necesario convocar a Carlos Miguel Coronel? ¿Crees que hay otros arqueros paraguayos que se merecen esos lugares? Yo creo que sí. A ver, el Kili hace rato que viene esperando esa oportunidad también y si bien se le convoca no se le da la oportunidad de jugar, ¿verdad? Además están varios que de repente si se le da la oportunidad en la selección yo creo que puede sentir la camiseta, puede dar mucho más, ¿verdad? De repente buscar en otros lados una posición donde siempre fuimos fuertes, no le veo la solución a eso. Pero bueno, son decisiones que de repente viene no sabemos si viene del cuerpo técnico o la directiva, pero si ellos deciden eso, no queda de otra más que aceptar y bueno, cada uno sigue haciendo lo suyo y bueno, esperando que en algún momento se le pueda dar más oportunidad a los arqueros paraguayos jóvenes, ¿verdad? Que
yo creo que condiciones tienen bastante, así es que es cuestión de oportunidad y confianza nada más, creo yo. Héctor, gracias por atendernos, éxito siempre en tu carrera profesional, muy amable. Muchas gracias, a las órdenes. Gracias. Héctor Espínola, arquero de Nacional. Llegó la hora mágica, la hora realmente deliciosa y sana. Pollos Don Juan y sus productos que son verdaderamente una delicia. Pate, botifarras, hamburguesas de pollo, albóndigas, milanesas de pollo. No pierdas más tiempo y visita una de sus sucursales o también puedes llamar al 021-729-1717. Pollos Don Juan para todos los gustos. En Gas Corona, además de facilitarte las cosas, pensamos en tu seguridad y en tu comodidad. Por eso, llevamos tus garrafas hasta la puerta de tu casa. Haz tus pedidos al 021-238-6006. Gas Corona, seguridad en la que podés confiar, ahora también en limpio. Tenemos 5 entradas, gentileza, Frutica. 5 entradas para el partido Cerro Porteño Guaireña hoy, Fabio Martín. Para esta tarde, sí. Vamos a hacer el sorteo. Vamos a regalar las entradas directamente. Derecho Guazú. Derecho Guazú, diría los chistes. Bueno, vamos. 021 41 51 730. 41 51 731. Ahora, primera llamada al aire y ya estamos con el oyente. 5 entradas que tenemos ahora. Ahora tenemos las entradas. Pasate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en todas las cuotas, cobertura odontológica extendida, sin cuestionario médico, sin tasa de inscripción, cobertura a nivel nacional. Comunicate al 021-319-0000 y pasate ya. Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Llegó la hamburguesa que esperabas, una hamburguesa tan real como vos, sin vueltas, como tiene que ser, realmente deliciosa. Probalo, nuevo de pizza, hamburguesa su pizza, tan real como vos. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿con quién hablamos? Daniela Denis. ¿Cómo está, señora? ¿Se quiere ir a la cancha? Sí, me quiero ir. ¿De qué sector son las entradas de Frutica? Vamos a averiguar, pero... Dame tu nombre de nuevo y tus 3 últimos números de cédula. ¿Pueden ir nomás ya a retirar a calle de Hierro 745, señora? Bueno, Daniela Denis, 871. 861. 71. 71. Sí. Gracias, señora. Felicidades por tu entrada. Gracias, amor. Chao, chao. Adiós. ¿Está bien? Primera entrada que se va. Vamos con la segunda, Owi. Por favor, mi querido Owi. Revisión, espérame un ratito, yo no sé si escuché mal. La despedida. Amor me dijo. Sí, la despedida. Sí. Ya por tu entrada. Gracias, amor. Chao, chao. Adiós. Amor me dijo, bueno, está bien, que es una señal cariñosa. Agradecimiento, cariño. Yo pensé que escuché, yo le miré a ella por eso. Ella me miró también a mí. Y nos miramos, y después voló por la arbolada. Y me dijo, amor, está bien, me gusta, cariñosa la señora, bien, respetuosa, está imponente. Es un lindo gesto. Si le decís cariño, amor, mi cielo, hay que tratarse con cariño. Está bien, no viene mal nunca tratarle con cariño a las personas. Todos necesitamos cariño y abrazos. Hola. Hola. Bruno. Señor. Me quedé en la cancha. Vos no me digas, amor, por favor, te pido, hermano querido, pues ahí ya... Y ahí está ya en deporte. A ver, te quería la cancha. Nombre y los 3 últimos números de cédula para ver al Ciclón a las 6 de la tarde. Jorge Daniel, 302. 302. Vení nomás ya retirada cada vez ese color. ¿Conoces? Sí, señor, conozco. Yo a tú te esperamos. Gracias, Bruno. Suerte, chao. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque
arranque y calentamiento en Castrol. Por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Bueno, una información de último momento que nos pasa Wilson con respecto a la reunión de la divisional hoy, que en estos momentos se sigue reuniendo. Por la fecha 18, Luqueño pidió jugar en el Feliciano Cáceres contra Cerro Porteño. Recuerdan que anunciábamos que después del clásico Cerro tiene Luqueño en el Feliciano Cáceres. Pero, ¿qué pasó? Cerro se opuso a jugar en el Feliciano. Entonces, por resolución del Consejo Ejecutivo, contra Olimpia y Cerro Porteño, el Club Deportivo Luqueño no puede jugar en su estadio. Hola, buenas tardes. Se va la tercera entrada. ¿Con quién hablamos? Cristian Galeano. ¿Cómo? Cristian Galeano. Cristian Galeano. Tus tres Así últimos mismo. números de cédula, Cristian. 867. ¿Cuántos años tenés, será? 20. Metele más vigor, papá, 20 años. De ahora bebé, Anacia, tenés que volar. Sí, hay cuatro. Hablamos más fuerte. ¿Vos cantás alguna música o no? ¿Cómo? Gracias, venía a retirar tu entrada, ¿sí? Dale. Suerte, Bruno, suerte. Chao, chao, hermano querido, suerte. ¿Será que los jóvenes todos nomás lo son así? No. 20 años, dijo. Está sonando. Pero 20 años, papá. Vos que tenés que arrasar. Buen día, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Quiere ver a Cerro Porteño? Sí, señor. Mi nombre es fulano de tal. Se vaya a la cancha, Cae hueso, no, mortal, son. No. Suenan como un par de viejos. No somos viejos. Déjate joderse. Hola. Preocupante. Buenas tardes, Bruno. ¿Me quiere en la cancha? Eso, ahí está. Eso me gusta. Vigor, la vida tan linda. ¿Cómo te llamas? Teresita Galeano. ¿Cómo? Teresita Galeano. Teresita Galeano. Dame los tres últimos números de cédula, señora. 000. Ah, mira vos, 000. Bueno, Teresita, gracias. Vení a retirar tu entrada. Bueno, gracias. Chao, señora. Chao. Ariel, atende la última llamada, por favor. ¿Cómo no? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. ¿Qué tal? Excelente. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde llamás? Guillermo Alonso, 715. De San Lorenzo. Guillermo Alonso, 715, ¿de dónde? De San Lorenzo. De San Lorenzo. Bueno, ya tenés tu entrada, tenés que pasar acá a retirar sobre Gracias. Yegros. 2 barrios de San Lorenzo, Ariel. A ver. Obvio, el hombre de Popeye, la ¿dónde era que ruta, estaba? Popeye, ¿dónde era que estaba? Mira, Popeye es reducto. Iberá, Popeye. Callate. No, pero algo te Iberá. preguntó por Popeye. Bueno, Sí, Iberá, uno de ellos. ¿Qué cosa? ¿Quién? Iberá. En San Lorenzo, Bueno. sí. 2 barrios, papá, 2 barrios de San Lorenzo. Y No, puede ser. no me vino Popeye, sé que me fui por ahí una vez y entonces no me vino el nombre. No, yo creo hay que... uno... ¿Cómo era esa? Con ese comienza, que en el colectivo siempre está en el cartel. Algo. Sí, Nalco. Que le hizo historia porque hay una fábrica de gasosa, se dice allí. La fábrica sigue, pero con ya otra empresa. Pero otro al final nombre. el barrio tomó el nombre de la fábrica. Se quedó como Sinalco. Histórico. Sí, Hace sí, poco mi tío olvidé. Ever vivía ahí, barrio Sinalco. Sí. Y ahora Una trabaja ahí. gaseosa era. Una gaseosa que tiene el nombre de una criatura o de un... Era ¿cómo? una... Claro. Sí, vos le decís... No, de un compañero. El nombre del De un compañero acá. de un compañero acá, pero Sí. del fundador tiene el nombre de... Ah, sí. Él Después se está llama... Ariel, que fuimos varias veces a la pileta ahí en Calle I. Calle I. Calle Bien I. populoso. Barsequillo. Capilla del Monte. Clásico. Capilla del Monte de San Lorenzo de Ñembe. Doble, límite. ¿Verdad? ¿Límite? Pero parte de es- Ñemby también. sí, Pues vos de pero la, San la Lorenzo. fábrica hablando de la gaseosa vos entrar bien y está calle de Capilla de Ñemby y más allá San Lorenzo. Bien, Ahí bien. está, Sí, bravo, esa foto, bravo, al final, bravo. Ariel. Bueno, Pasamos los ganadores de las entradas. Tienen que pasar aquí por Yegro 745 ABC Color. Atención, señora Daniela Denis, 871. Jorge Daniel, 302. Cristian Galeano, 867. Teresita Galeano, 000. Y Guillermo Alonso, 715.
Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Para más información, ingresa a www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizada. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Reducto, Lérida, Cocueré, Lucerito. Están tirando los muchachos barrio de San Lorenzo. ¿Es posible alguno que no? ¿Por qué no le mencionamos? Dice. Berro, ¿en qué barrio va a vivir? Él vive por ahí. Atención, señores. Atención. ¿Qué pasó? Atención. Martín Peiretti, periodista, locutor, política y rock comunicador popular, San Francisco, Córdoba. Ahora, AFIP detectó evasión en varios aportantes empresarios a la colecta de Santiago Maratea para ayudar, entre comillas, a Independiente. AFIP va a elevar un pedido de informe sobre la colecta. Quienes donen una cifra superior 200.000 pesos a 170.000 pesos, dice él acá, ajá, deberán explicar el origen de los fondos. No, pero no es nada malo. Allá vos para pagar un viaje a Florianópolis tenés que explicar tu origen. No es que están transfugando. Allá para hacer cualquier transacción, por eso le va como le va a Argentina, tenés que explicar el origen. Vos no podés hacer nada que sea una mínima compra acá. Para enviar más de 200.000 pesos, ahora dice 170, ¿verdad? En Clarín vi 200.000, tenés que explicar el origen. Vos para vacacionar tenés que explicar el origen. Es una cosa que ojalá nunca se le ocurra hacer acá. ¿Con documento o sin documento? ¿Con documento? Claro, con documento, sí. Igual que acá cuando te va a buscar no sé cuántos miles de dólares, ¿verdad? Que también quieren hacer una especie de copia. ¿Para qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y bueno, ya también para mover esa suma tenés que mostrar el origen. Bueno, que... A ver, Argenzuela. Sí. Bueno, Bruno, por último, para ir repasando la agenda de la intermedia para hoy. 5:30 de la tarde, el 3 de febrero recibe a Santaní. Si gana Santaní, va a llegar a 13 puntos y será el único líder de la intermedia. San Isidro, San Lorenzo, mi amigo Luis. Sí. San Isidro. Hoy también juega 19:45 Independiente ante Pastoreo. La agenda de la intermedia para hoy. Hernancito está jugando ahora, Hernancito también está jugando. Sí. Copa Paraguay. Ese ya es el repechaje. Sí, contra un equipo de Capitán Bado. Sí, señor. La mejor calidad y cobertura médica del Paraguay. Para que viva intensamente, Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para
para festejar con SOTS. Sentí la furia de León. 3 Leones, fuego. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominio.com. Registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Impresionante ese anteojito. Barrio Florida, barrio Tayuazapé, San Lorenzo. Siguen colaborando los muchachos, barrios de San Lorenzo. Bueno, ¿cómo viene la mano? Hoy arrancamos, ¿a qué hora la previa, muchachos? A las 5. 17, sí. Y a las 6. Entonces... Hoy 1 hora el recortado de Diego. Pero ya hay un aparatico para, ¿verdad? Si ya próximamente, aunque no estemos al aire en la radio, vamos a estar al aire en otra plataforma. O sea, igual van a tener que hacer el programa. Y esto es producto de la guerra con el Cardinal Deportivo. Porque nosotros igual estamos. Siempre estamos. Hoy escuché, Mabel, la adoptaría postura con Ancho Federico. A favor, iría con Ancho. La guerra. Le salió otro... El tema de Guaireña. No, quería hacer su propia lista negra. Pues yo dije la lista de Marina y Bola, le dije porque cuando hay bocadito viene acá, rápidamente. O sea, cuando te ponen la lista, pero si hay bocadito cruza viene al territorio enemigo, entre comillas. ¿Y Mabel con quién está? No, Mabel por el tema de Guaireña. Guaireña está muy mal, ¿no? Entonces ya dice que igual que Marini va a hacer su lista negra también. Bueno, está bien. Y entonces Dieguito Marini igual... tiene laburo los domingos, tiene, Mucho trabajo tiene. Creo que al mediodía le toca a él, ¿verdad? Ay, ya, mediodía, creo que va a estar en el Twitch a la noche. ¿Cómo? A la noche, de las 7 hasta las 11 parece, creo, no estoy seguro, pero... ¿Y a nosotros cómo nos va ni el Twitch? Y yo creo que también va a comprender cobertura. Sí, para todos. Y hay que ver si prende, si funciona, ¿verdad? Sí. Porque nuestro internet acá no sé... Dani fue uno de los primeros con el colega Chipi que hicieron una experiencia que creo que salió muy bien, Dani, ¿eh? Sí, por eso. Pero dice, marquen los números, ¿verdad? ¿Quiénes te siguen? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿verdad? Se ve. Porque si va a hacer para 6 muñecos nomás que te sigan ahí, pues no tiene sentido. No, estaba lo toda una infraestructura, ¿verdad? Y eso va a ser el nuevo medidor dentro de un tiempo. Es de tu pajarito celeste ya... Va a morir. Sí. Y yo ya me estoy preparando para empezar con TikTok y después ya Twitch también. ¿Te vas al final TikTok? Sí. Y ya hay dentro de 2 meses por ahí, pero ahora no todavía. Está bien. Pero dentro de unos años, si te lleva un mensaje, ¿cómo es? Eliminame. Si yo me jubilo y yo le envío a usted un mensaje, bloquéenme. Yo le doy autorización plena. Fabio, ¿cómo viene el campeonato? Campeonato hoy justamente estábamos hablando... Yo creo que Twitty ya sabe algo y a mí nunca me contó nada. Este muchacho a mí nunca me cuenta nada. Yo ya me madrugo, me entero nomás con las cosas. Y el tema de la movida de Twitch, su foto, ¿en dónde? ¿En Instagram o en Twitter? Cuando estuviste con el Twitch, vos te sacaste una el domingo, ¿cuándo fue? Sí, con el Twitch. Claro, ya está. Y ese ya no hay que crear, Twitty. No, yo me voy a hacer de tiempo, ¿qué va a hacer? ¿No tiempo para sentarte a hablar? No, voy a tener que hacerme de tiempo. Son las nuevas cosas, ¿verdad? Pero acá parece que viene el Twitch, ¿verdad? Sí, pero aunque no estemos al aire, vamos a estar al aire. Y antes pues decían para la audiencia de internet. Pero y eso no Pico, anda Pico. No como en otros países, pero anda. El Ibai ya no puedo ser yo, dice, mira, por lo que me tira ya. Bueno, gracias Twitty, gracias. Ibai el aporte. Bueno, a ver, vamos con el campeonato. Sí, hoy después de Cerro Guaireña, que va a arrancar a las 18 horas, van a enfrentarse en Dos Bocas 20-30 horas Guaraní y Resistencia. En Guaraní, varios cambios en el equipo de Hernán Rodrigo López porque también juega Copa Sudamericana el próximo miércoles ante Emelec. La agenda continúa mañana con Libertad, el líder de la clasificación, recibiendo a Nacional 17 horas en la Huerta.
Y el lunes feriado, el 1 de mayo, Ameliano hará de local en el Defensores del Chaco ante Sportivo Luqueño a partir de las 18 horas. Recordando la tabla, cómo está ahora después de estos partidos: Libertad 35, Cerro 29, Guaraní 24, Olimpia 23, Trinidense 22 en los principales lugares de lo que tiene que ver con el campeonato. El equipo de Guaraní, el probable equipo de Guaraní: Martín Rodríguez, Alcides Barbote, Fernando Román, Gustavo Vargas y Alexis Cantero. Hugo Dorrego, que está para volver, Marcelo Palau, Brian Fernández, Rodrigo Amarilla y arriba Víctor Rivarola con Enrique Borja, lo que anuncia Hernán Rodrigo López. Entonces, para esta noche, el partido entre Guaraní y Resistencia. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. El combustible para llegar más lejos es de Petrosur. Nuestra fórmula está desarrollada para darle la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor. Nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octanaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras. Petrosur, calidad internacional certificada más octanaje exacto. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos o disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Los yogures enteros de Trébol cambiaron de imagen por fuera, pero por dentro mantienen el mismo sabor y calidad de siempre. Yogur entero Trébol con la garantía de la cooperativa Chortizer. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Apostala, ganar lo cambia todo. Federico Fruto hablando del Olimpia. Mi pensamiento siempre es la de respetar realmente.